el primer meetup de ArcConf que arrancamos aquí desde España, al menos yo desde España. ArcConf es, para los que no conocen, es una conferencia de arquitectura que nació hace, ¿cuántos años, Santi? ¿Hace Este es 5? el sexto año. ¿6? Este es el 6. sexto año, sí. Ujú. Hace 6 años en Argentina. Arrancó como la locura de unos pocos y de a poco se fue agrandando. Empezó muy chiquito. Eh, Tenemos la suerte de que ya el año pasado fue de varios días y con muchos speakers y speakers de distintas partes del mundo, lo cual estuvo muy, muy bueno. Y obviamente de parte de eso se empezaron a desprender los meetups. En vez de hacer esa conferencia anual, empezar a tener estas charlas tal vez más cercanas, más de contar experiencias. Lo que siempre tratamos de hacer en Arconf es contar un poco no solo lo que la tecnología nos trae, cosas que todos podemos leer en los blogs, sino además nuestras experiencias, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que dejamos de hacer? Y qué fue lo que nos fue pasando. Porque para nosotros ahí está lo rico. Digo, leer en un blog, todos nos sentamos a leer en cualquier momento. Y la idea de este espacio es que no solamente sea un espacio en el cual Santi va a contar un poco cuál es la visión ingenia de qué es arquitectura, y yo voy a contar un poco una experiencia personal por fuera de Ingenia, pero la idea también es que esto sea un espacio para que ustedes también, si tienen dudas, podemos empezar a tratarlas. Esta es la primera de un ciclo. La idea es empezar a tratar de tener estos encuentros mensualmente, por lo menos, con lo cual todo aquel que quiera proponerse para dar una charla, ya van a ver que no hay mucha magia. Está abierta la puerta para hacerlo y están todos invitados, obviamente, a esto. Así que la idea es que hagamos crecer la comunidad. En Argentina los meetups están teniendo alrededor de 4.000 a 5.000, 6.000 personas. La idea es empezar a hacer crecer esta misma comunidad aquí en Madrid. Por ahora arrancaremos virtuales. En cuanto podamos mudarnos a un espacio físico, COVID de por medio, lo haremos. Así que nada, queríamos primero que nada darles una bienvenida. Santi, no sé si quieres hacer unas palabras ya que sos uno de los fundadores también de toda esta movida. Sí, un poco agregar lo que dijiste, Nico, el, el por qué queríamos ArConf, más allá de que surgió de un grupo que dábamos clase en una universidad y sentíamos que existía el espacio como para poder compartir experiencias en un entorno más general, surgió con el propósito de poder, justamente como decía Nico hace un rato, compartir experiencias en lo que refiere a prácticas de arquitectura y uso de tecnologías. Si bien siempre veíamos que las grandes conferencias pasaban lejos de nosotros, entonces queríamos armar una conferencia nuestra centrada en no contar en cuál es la mejor tecnología disponible o no, sino es tener una visión agnóstica, por llamarlo de alguna manera, sobre a qué se trata el día a día de arquitectura, qué problemáticas resolvemos y de qué manera resolvemos, pero desde el llano, desde los hechos y desde qué problemas nos enfrentamos en el día a día. Con ese objetivo nacimos hace 6 años y hoy ya tenemos 6 conferencias anuales hechas, la última fue para toda Latinoamérica, como dijo Nico, y varios encuentros mensuales en diferentes locaciones. Buenos Aires, Montevideo, Bogotá, Mar del Plata, Córdoba. Y la idea es poder seguir haciendo crecer esta comunidad porque estamos convencidos de que cuanto más seamos, mayor va a ser el potencial que tengamos y mayor va a ser la cantidad de conocimientos y experiencias que podemos ir compartiendo entre nosotros y apoyándonos unos a otros. Genial. Gracias, Santi. Chicos, antes de darle el paso a Santi y a la charla, me gustaría pasarles un menti. Creo que el link que pasé es el correcto. Son dos simples preguntas, ¿sí? Son dos preguntas muy sencillas para que respondamos y para entender un poco también, eh, para entender también un poco dónde estamos, o sea, quiénes somos, cómo nos conocemos. Me parece que les pasé mal el link, dicho sea de paso. Yo estoy entrando, estoy bien, ¿eh? Entonces se los pasé bien. Puede pasar. No, está bien. Genial. Voy a dar unos minutos para responder. ¿Cuántos somos? Alrededor de 18, 19.
Ya sé, el punto es demasiado grande, ya lo sé, pero tengan fe. Sí, capaz que terminé en Montevideo yo, no sé. Sí, sí, es muy probable. Hay un par que se van a agrupar. Genial, parece que todavía tenemos bastante predominancia de Argentina. De a poco se va a ir moviendo esa predominancia y vamos a empezar a hacer más los que estamos de este lado. ¿Sí? Yo me voy a sumar mi voto también, ya que yo estoy en Madrid. Así que ahí sumo mi voto. Perfecto. Mostraron los Y voy resultados, con... Nico. Ah, ustedes no lo ven, ¿cierto? Tengo que presentar la pantalla, ¿no? Para que lo puedan ver. Así es. Ahí estamos. Si bien faltan algunos por votar, se ve bastante carga en lo que es Argentina. La mayor parte de los que están conectados hoy en día están desde Argentina. Por ahora somos 3 los que estamos desde España. Yo calculo que vamos a empezar a hacer cada vez más de a poco. Eh, y nada, los invito también a que si esta charla luego les gusta, puedan invitar al resto de la comunidad. Justamente lo que decía Santi al principio, la idea es que crezcamos entre todos y podamos compartir experiencias, ¿sí? Ahora, yendo a la segunda pregunta, respecto a arquitectura de software y algunas cosas medias descolgadas. ¿Qué es esto? ¿Qué es válido? Es totalmente válido. Yo siempre recuerdo que cuando empecé a trabajar en esto me entrevistó Santiago, aquí presente, y cuando la última pregunta antes de entrar a trabajar con él me dijo, ¿querés hacerme una pregunta? Y sí, le dije, sí, quiero saber qué hacen ustedes, porque verdaderamente no sabían qué me estaba metiendo. Así que es 100% válido, así arranqué yo y así creo que arrancamos todos. Y después veo que, bueno, está bastante distribuido, lo cual está bueno. Creo que las charlas de hoy van a ser bastante reveladoras para sentar entre todos un término común. La idea también es que aprovechemos para sentar ese término entre todos y que no sea unidireccional, con lo cual, nada, tenemos herramientas como levantar la mano y hacer preguntas por el chat para que podamos ir mechándolo. Bien, ahora sí, sin mucho más preámbulo, Santi, te paso el mando. Perfecto. Santiago, más allá de ser uno de los fundadores de ARCONF y parte de esto hace mucho tiempo, es el CTO de Ingenia. Ingenia es una empresa orientada a arquitectura de software, un 80 y pico %. Él lo va a poder contar un poco mejor, pero te paso la palabra a Santi y lo dejo todo en tus manos. Perfecto. Gracias, Nico. Gracias a todos por sumarse a esta conversación, a esta charla o a este espacio para contar experiencias. Espero en esta charla, en estos minutos que tengo por delante, esta media hora, tampoco quiero hacerla demasiado extensa porque el tema, primero, me apasiona muchísimo y por otro, es tan amplio que podemos estar hablando 3 horas si queremos. La idea no es eso, la idea es hacer una introducción, que todos sepamos más o menos a rasgos generales qué es arquitectura. Espero poder responderle a esas 4 o 5 personas que vienen acá a responder esa pregunta de qué es esto. Y quizá el resto que me ayuden a desafiarme algunos conceptos o ideas que vaya tirando desde la experiencia que vayan teniendo el resto de los que tienen experiencia en arquitectura o que tienen alguna cercanía con la práctica. Primero, rápido, como dijo Nico, soy el sitio web Ingenia. ¿Qué es Ingenia? Ingenia es una... Nos gusta llamar como que nos gusta decir que somos una tribu de expertos. Lo que hacemos es aplicar nuestra experiencia en arquitectura por más de que fuimos juntando por más de 15 años, era ayudar a diferentes organizaciones a resolver problemas que ayuden a alinear los objetivos de negocio con las tecnologías. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es diseñar soluciones sustentables que busquen hacer uso de las mejores tecnologías del mercado, pero aplicarlas a una realidad que tenga en cuenta las restricciones, que tenga en cuenta la idiosincrasia de cada compañía y el objetivo de negocio que quiera apuntar. Y eso es lo que hacemos. ¿En qué nos enfocamos rápidamente? No quiero sacar mucho tiempo para ir directamente a la charla. Obviamente lo primero que buscamos es, ¿para qué nos llaman? ¿Qué tipo de problemas resolvemos? El primero es time to market. Lo que hacemos es ayudamos a organizaciones a que puedan llegar en el momento que es necesario con los productos que son necesarios para poder resolver y dar soporte al negocio al que apuntan.
Obviamente sabemos que la confiabilidad y la escalabilidad en las soluciones y en los productos digitales, más teniendo en cuenta lo que pasó en este año de pandemia, donde muchas empresas sufrieron el crecimiento de 1 a 100 en muy rápido, muy rápidamente. Entonces lo que hacemos es ayudar a las empresas a definir soluciones confiables y escalables o ayudar a, si no estamos del día uno, ayudar a este crecimiento o esta evolución de sistemas legados, sistemas tradicionales para que puedan soportar nuevas formas de hacer las cosas o nuevos modelos de negocio. Y siempre tenemos en cuenta la, eh, la- la sostenibilidad de las soluciones. O sea, que lo que pensemos no sea solamente la única solución a la performance, agregar más capacidad de cómputo, porque eso termina jugando en contra de nuestro ecosistema y nuestro entorno en el que vivimos. Entonces buscamos balancear también la tecnología con los objetivos de negocio y con la sostenibilidad de las soluciones que planteamos. Yendo a la presentación de hoy, el objetivo, como dije, es tener un pantallazo muy general y muy rápido de qué entendemos por arquitectura en Ingenia, qué es lo que hacemos en el día a día y cuál es nuestra visión desde la práctica de lo que llamamos arquitectura. Vamos a ver una definición, qué es arquitectura empresarial, quizá alguno lo conozca el término de libros, vamos a ver que no es algo ni muy volado, ni es algo sino que es más una visión holística que junta las diferentes partes. El Architecture Journey habla de cómo entendemos en Ingenia, que es el proceso de definición y creación y adopción de arquitecturas. Y después vamos a hablar de algunas herramientas o metodologías como Archimate y Archi, para terminar con el perfil de arquitecto. Muchas veces nos pasaba cuando hablamos de arquitectura que nos dicen qué tengo que hacer o qué tengo que saber o, o cómo soy arquitecto. ¿Cómo sé que soy arquitecto? ¿Cómo es el camino a formarme un arquitecto? Creo que el primer punto, un punto de partida clave es entender el perfil. ¿Qué se espera de las habilidades blandas o las cuestiones que tener en cuenta un arquitecto? Algunos mitos. Siempre cuando me preguntan qué es arquitectura, me gusta empezar por qué no es arquitectura. ¿Por qué? Porque por un lado quizás es más divertido hablar de lo que se entiende o se malentiende de arquitectura, y otra cosa es quizás muchas veces nos topamos con estos mitos o estos entendimientos de qué es arquitectura. A veces piensan algunos arquitectura como un diagrama, básicamente cajitas y conectores, ves componentes y rayitas que van contando conectores para contar una historia. No es eso arquitectura. Arquitectura, un diagrama es una forma de contar un aspecto de la arquitectura, pero no es arquitectura en sí mismo. No es toda la arquitectura. Algunos veces pueden ver que la arquitectura no se puede ni medir ni evaluar. No, en eso no es cierto. Una arquitectura, si bien como dice ahí, ni es una ciencia ni es un arte, sino que es algo que está en el medio, porque tiene que ver con experiencias, tiene que ver con el conocimiento de una ciencia que no está tan madura como la industria tecnológica o de software, cruzado con mucha experiencia y el bagaje que tengamos en la mochila como arquitectos, pero ese nivel de inmadurez no quiere decir que no se pueda ni medir ni evaluar. Hay aspectos y formas de pensar la arquitectura que permiten medir y evaluar la eficiencia de las arquitecturas definidas. Solamente algunos habrán escuchado que arquitectura es solo la infraestructura, es solo los servidores, los componentes, las máquinas virtuales, hoy los containers, el Kubernetes, Docker. No es solo eso. Es una parte muy importante porque es lo que termina dándole sustento a las aplicaciones. Pero tengo que pensar para poder terminar creando una solución de software, cuáles son los componentes funcionales, cómo los divido, cuáles son los grupos de desarrollo que voy a usar para crear esas soluciones, cuál va a ser el método y las herramientas de despliegue que van a asegurar el ciclo de vida de la aplicación. No es solo la infraestructura, es toda la aplicación y todo el componente tecnológico y el ecosistema que lo mantiene. Así como no es solo un diagrama, tampoco es solo un documento. Un documento otra vez es otra forma de documentar y comunicar otro aspecto de la arquitectura. ¿Es mi tecnología favorita? Ese es mi mito favorito. Históricamente nació arquitectura como yo soy arquitecto Java, soy arquitecto .NET, o soy arquitecto Python o soy arquitecto PHP. Algunos se van a reír porque saben mi amor por PHP, mi anti-amor por PHP. Decir el arquitecto está lo más lejos
posible del favoritismo. No hay favoritismo del arquitecto. El arquitecto tiene que pensar cuál es la mejor alternativa tecnológica para poder cumplir un problema en particular. Entonces, quizá un mismo problema desde lo funcional, teniendo en cuenta restricciones y estos aspectos que vamos a ver en el siguiente slide, implican que las soluciones que van a soportarlo van a ser diferentes. Y no necesariamente siempre con la misma tecnología. Entonces, si bien cada uno de nosotros viene con su mochilita y su tecnología favorita, a la hora de pensar en arquitectura tenemos que sacarnos el favoritismo de la cabeza. ¿Y cómo me faltó? El trabajo con un solo arquitecto. Esto era así, creo que nunca fue cierto que era el trabajo de un solo arquitecto. Siempre el arquitecto se lo ve muchas veces como el que sabe más que el resto. Un miembro de una elite que sabe más que el resto del equipo de IT que nos define hacia dónde vamos. No. No fue cierto a los inicios de la práctica de arquitectura ya por los 90, ni es cierto ahora. ¿Y por qué no es cierto? Porque la complejidad de las decisiones que hay que tomar es muchísima. Y ya me adelantó en slide con lo que dije recién, decisiones. Pero es tan complejo lo que hay que hacer que es imposible que una sola cabeza pueda definir una solución. Y más de una solución compleja como las que tienen hoy en día los bancos, las empresas de salud, las empresas de comunicaciones o cualquier empresa que dependa de tecnología. Entonces, una arquitectura es el resultado de un trabajo colaborativo entre muchas personas que ponen sus diferentes puntos de vista. Y en unos slides vamos a ver la relación entre el diseño y arquitectura y vamos a ver que ese es otro mito que, que también hay que desterrar. No es el diseño, la arquitectura es más alto nivel. Ahora, pregunta, ¿alguno escuchó alguno de estos mitos? ¿Alguno entendió la arquitectura como alguno de estas frases? ¿O alguna que me olvidé de poner? ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Nico. No, yo, es que sí, para mí en su momento era exactamente lo que dijiste hace un ratito, era el arquitecto Java, era el que más sabía de. Siempre fue así antes de conocer esto, antes de entender a qué se refería. Así es. ¿Alguno más que haya escuchado? ¿Algo o que quiera agregarnos algo que haya visto, que se piense o que haya leído sobre arquitectura? ¿Quién es Ahí están Fernando diciendo Mastroelli? trabajo, Sí, trabajo de un trabajo con solo solo arquitecto. arquitecto. Sí, eso es lo que escuchaste. Sí, no es trabajo de un solo arquitecto. Vamos a la definición, avancemos un poco más. Entonces ya sabemos lo que no es arquitectura. Ahora, ¿qué es arquitectura? Me gusta contarlo no como un artefacto ni como una práctica, sino como es un proceso de la arquitectura. Entonces la arquitectura es las decisiones que vamos tomando en un proyecto para darle forma y organización a un software, una solución de software, que no solo incluye software, no solo incluye hardware, sino que es la forma en que organizamos los componentes de soft y hard para que puedan colaborar entre sí para dar soporte a resolver una problemática de negocio. Pero principalmente son decisiones. ¿Y cómo se comunican? O cómo se estructuran esas decisiones tengo que estar pensando en cuáles son los componentes del sistema, cómo se relacionan entre sí, cómo colaboran para poder resolver el problema al que para el cual están pensados. Pero siempre, sí o sí tenemos en cuenta que no es un diagrama, no es comunicarlo, no es contarlo, no es un documento, sino que lo importante son las decisiones que vamos tomando. ¿Y esas decisiones en base a qué se toman? Ahora vamos a ver unos slides en base a qué se toman, pero son dos conceptos básicamente, o tres. Por un lado tenemos los requerimientos funcionales, obviamente, que son súper importantes y son qué tiene que hacer el sistema. Es decir, si un sistema tiene que resolver una cuestión de bancaria o una cuestión de salud o tiene que hacer un streaming de video en Netflix. Eso es qué tiene que hacer. Los atributos de calidad que lo que vamos a ver después es cómo eso tiene que hacerse. Cuál es la calidad y cómo tiene que funcionar el sistema para poder realmente soportar un volumen de usuario determinado o una performance determinada o una estabilidad determinada. Y por otro lado, súper importante, que a veces lo dejamos de lado y también lo vamos a ver en unos slides, las restricciones. ¿Qué restricciones tengo para poder definir una solución? Entonces, las cuestiones que tengo que tener en cuenta en ese proceso de toma de decisiones son, ¿qué es lo que quiero hacer?
cómo se supone que el sistema funcione y qué restricciones tengo para definir esa solución. Hablamos de que la arquitectura no es el diseño. ¿Por qué muchas veces se confunde esto? Y por eso puse un slide particular, porque hay prácticas que son comunes. Ambos hablan de componentes, ambos hablan de relaciones entre los componentes y, y ambos hablan de cómo se estructura o cómo se organiza un sistema para poder llevarlo a la práctica. ¿Cuál es la diferencia entre la arquitectura y el diseño? La arquitectura son decisiones más estratégicas que apuntan a entender los componentes como los sistemas entre sí o los grandes bloques que forman un sistema y cómo los sistemas se relacionan entre sí. Mientras que el diseño lo que hace es un doble clic sobre esa visión estratégica y ve cómo tengo que estructurar esos componentes, esos grandes bloques para poder llevarlo a la implementación. Es el siguiente paso entre ese pedacito funcional o ese building block que tengo que llevar a la práctica y el código que le da vida. Eso es lo que, eso es lo que hace el diseño. Entonces, si tenemos en cuenta el horizonte temporal, la arquitectura está mirando en meses o años, mientras que el diseño está mirando el siguiente sprint, o una visión de semanas a meses. Esa es la diferencia entre arquitectura y diseño. Muchas prácticas en común hay, ambos tienen patrones, tengo que tener en cuenta qué se quiere hacer y cómo estructuro los componentes. Hay abstracciones que tengo que implementar. Lo que va a cambiar es el nivel. El arquitecto quizás está haciendo un vuelo de pájaro y cuando hago diseño estoy yendo más a un nivel más cercano al código. ¿Se entiende hasta ahora o mezclé un poco las cosas? Si no se entiende, levántame la mano y volvemos a charlarlo. Y si alguien no está de acuerdo, por favor, dígamelo. Avanzamos. Hablamos de que esta toma de decisiones de arquitectura tiene tres componentes. Atributo de calidad era uno, funcionalidades era otro y restricciones otro. Funcionalidades, dejémoslos hay muchas biografías sobre cómo definir requerimientos funcionales y no voy a meter en eso. Pero sí los atributos de calidad. Muchas veces en el proceso de definición de software nos olvidamos los atributos de calidad. Y llevamos más a, quizá la ansiedad nos gana de mano y vamos directamente a ver cómo resuelvo este requerimiento funcional que tengo en un backlog del sprint o la iteración en la que estoy funcionando o del proyecto en cascada que tengo que hace que tenga que entregar dentro de un mes una funcionalidad determinada. ¿Qué pasa después cuando llega el momento de puesta en producción o testing y tengo que mostrar al usuario el resultado de mi trabajo, después de 2 semanas en el mejor de los casos o quizá meses en el peor de los casos? ¿Qué pasa muchas veces? Que el sistema no era tan usable como debiera ser, porque no entendí al usuario al que apuntaba, que, que el área de marketing me dijo que tenía que soportar 150 usuarios y después cuando me puse en producción en realidad eran 1 millón, que voy a decir un caso, Todos pasamos por esa, ¿no, Santi? y, Eso te iba a y decir. Seguramente tenés voy a algún contar, caso de esos. voy a contar un caso de que hace muchos años, quizás esto me delate la edad y la historia que tengo acá. Cuando empezó los SMS en Argentina, los mensajes cortos, no sé cómo se dice en España, SMS creo que se entiende, o los mensajes de texto de telefonía celular tradicional, en ese momento solamente usábamos los teléfonos para hablar, los datos no existían y la innovación era, vamos a empezar a usar los celulares para escribirnos textos entre nosotros. Entonces teníamos que definir la arquitectura del sistema que iba a contabilizar cuántos SMS nos enviábamos unos a otros, o los clientes de una empresa de telefonía celular se enviaban unos con otros, para ponerle un precio. Fuimos a preguntarle al área de marketing cuál era el volumen esperado y dijeron, no se va a usar. Vamos a tener cientos mensajes por mes y no mucho más. Ok, pensamos la solución para eso. Ahí no fue que falló el atributo de calidad, falló nuestra visión de poder adelantarnos un poco más, ¿no? Pero el caso es lo mismo. Cuando nos salimos a producción, el objetivo era ponerle precio a los SMS para poder cobrarlo después. Después de 3, 4 meses de trabajo salimos a producción con el sistema. Lo que sucedió es que no había cientos de mensajes por mes, sino que había cientos de mensajes por segundo. Entonces, por mes eran muchos, cientos de miles, y terminó el sistema explotando por todos lados. ¿Qué pasó al final? La empresa de telefonía celular de la que
para la que trabajamos y la que teníamos que pensar ese sistema, terminó no cobrando los SMS durante 6 meses hasta que pudimos resolver el problema. Hubiera sido mucho más fácil plantear el sistema de cero para que pueda soportar los millones de mensajes que tenía que tasar por mes. Pero bueno, aprendimos por las malas que es importante tener en cuenta ese atributo de calidad. Solamente experiencias como esas muchos van a tener. Usabilidad. El otro día tuve una charla con una persona que trabajó en seguridad social para personas de tercera edad, para personas de edad avanzada, para jubilados o pensionados. Son personas que no están muy duchas en el uso de tecnología. Entonces, para pedir un turno con el médico, acá en Argentina tenían que hacer colas de 5 o 6 horas para poder pedir un turno con el médico al que tenían que visitar el mes siguiente. Esta persona con la que hablé lo que dijo es, voy a pensar un sistema que le haga más fácil la vida a las personas, a estos jubilados y pensionados, para que puedan pedir un turno sin tener que hacer esta cola todas las mañanas, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana. El desafío que tenía era que no tenía un grupo de usuarios por el cual validar la usabilidad o la facilidad de uso. ¿Qué hizo? Creó una versión del sistema como él pensó que tenía que ser, pero le puso mucha cabeza a pensar la usabilidad, pensar que fuera simple, con la menor cantidad de clics posibles. ¿Y qué hizo después? Se fueron a estas oficinas donde los jubilados y pensionados hacían mucha cola durante horas, juntó a 10 y les dijo, usen el sistema. Si lo hacen, si logran sacar un turno, lo bueno es que se van a ir en 10 minutos de acá y no van a hacer la cola. Y me van a poder permitir a mí tener el feedback para poder, tener retroalimentarme para poder después hacer mejoras necesarias. Y eso fue muy bueno porque recibió, de esos 10, 8 pudieron sacar el turno, y de esos 8 le dieron un montón de feedback de qué mejoras tenía que hacer para poder realmente ser un sistema usable. Entonces, sin salida a producción ya había hecho esto. Entonces es muy importante, y Nico nos va a contar después, seguramente me imagino que va a contar que la usabilidad y la Sí, sí, performance sí, son aspectos súper importantes en una startup y en algo que no conoces el crecimiento, no sabes a dónde estás apuntando, no sabes el tipo de usuario que tenés. exactamente. En realidad todos lo son, todos los que estás mostrando ahí lo son. Disponibilidad es hipercrítico. Digo, a nadie le gusta que vayas a probar algo y que de repente no esté. Una vez te lo bancás, 2 veces y ya no confío en esto y dónde voy a poner mis datos. Así que sí, todos lo son y sí, voy a contar un poco cómo esto aplicó y qué algunos cambios que hubieron que hacer para tener esto en cuenta. Perfecto. Y otros, hablé de modificabilidad, hablé de usabilidad, hablé de disponibilidad, de rendimiento. Modificabilidad también es muy diferente pensar en un sistema que va a vivir una semana y después se muere. Quizá un sistema pensado para las elecciones o para un evento en particular, para un recital. Es un sistema que dura pocas semanas. Entonces quizá no me voy a matar demasiado en que la modificabilidad sea buena. No, desarrollalo como quieras. El principal concern es el rendimiento y la performance. Tiene que funcionar y tiene que funcionar el día del evento. Entonces después, si es programado de forma tal que después no pueda mantenerse o no sea el principal concern, no importa porque después lo voy a tirar. Y el próximo año solamente voy a tener que hacer algo nuevo porque va a haber otra tecnología nueva. Entonces no me va a servir. Diferente es un sistema que vive evolucionando. No me imagino un Netflix, un Uber, sin que la modificabilidad sea un concern súper importante. ¿Por qué? Porque vive evolucionando y viven aprendiendo de cómo se usa y cómo es la mejor forma de usarlo y cómo hacer más simple. Entonces, la modificabilidad es un aspecto importantísimo, al igual que la facilidad de testing. Si no piensas un sistema que sea fácilmente testeable, difícilmente sea modificable y evolucionable. Entonces, ¿se entendió el concepto de atributo de calidad? Son aquellas cuestiones que hacen a cómo el sistema tiene que soportar los requerimientos funcionales. Ah, esa es una Totalmente. pregunta. Santi, Sí, dale, Nico. no, tal vez lo que estaría bueno, digo, podríamos nombrar uno como atributo de calidad, digo, porque más allá de la forma, no nos vamos a meter en el detalle de cómo se escriben, cómo no se escriben, pero en líneas generales, digo, un atributo de calidad puede ser algo que no es menor, que es medible, digo, algo que sabemos, ese mito que teníamos recién de no es medible, Ajá. para los que estamos en el día a día con esto sabemos que lo tiene que ser, y ese medible es, no solamente se tiene que bancar muchos usuarios, o sea, esto tiene que soportar muchos usuarios. ¿Qué quiere decir muchos usuarios para uno, para el otro? O sea, tiene que poder soportar una carga de 5.000 usuarios
y ojo con el concurrente o no concurrente y esas cuestiones, entonces es medible de alguna forma. Digo, eso es súper súper interesante. Acá es donde empieza a ser medible la arquitectura. Totalmente. Y una cosa importante que digo que me hiciste acordar, Nico, gracias, es como arquitectos lo más importante es que entendamos el problema, que nos enamoremos del problema y que lo podamos definir de la forma más objetiva y medible posible. Entonces, como dijo Nico, que el sistema sea fácil de usar. ¿Qué es fácil de usar? ¿Qué es fácil de usar para un pensionado que no está acostumbrado a usar eh, tecnología? ¿Qué es fácil de usar para un centennial que vive con la tecnología? Son cosas diferentes. ¿Cómo mido la facilidad de uso? ¿Por la cantidad de clics que hago para llegar de A hasta B? ¿Por la consistencia en dónde pongo la información todo el tiempo en todas las pantallas? ¿O por la velocidad de reacción o por la velocidad de aprendizaje que tengo? La modificabilidad. ¿Qué parte? Tengo que tener en cuenta también a qué componente o qué aspecto, porque es difícil hacer que un sistema sea completamente modificable o que todo sea usable o que todo sea performante. Tengo que entender dónde quiero ser performante. Si tengo un sistema que tiene API, si tiene un frontend para usuarios que lo usan muy esporádicamente, ¿dónde voy a poner más foco en la performance? ¿En el API que es el foco de mi negocio, que es el que utilizan terceros? ¿O en el frontend de administración que usa alguien una vez por mes? Entonces tengo que entender como quién me estoy parando, cómo medirlo y qué se espera de eso. Que sea performante es qué es performante. Que un request me lo responda en 2 milisegundos o que me lo responda en 2 segundos. ¿En qué contexto? ¿En qué escenario? Si tengo 100 usuarios concurrentes, 2 milisegundos es un tiempo correcto. Y si tengo 1000 usuarios concurrentes, ¿cuánto es el tiempo razonable para decir que el sistema es performante? Entonces es súper importante definir, pensar el escenario, pensar qué aspectos o qué parte del sistema estoy impactando con ese atributo de calidad y definirlo lo más objetivo posible, de forma tal que después lo pueda medir y pueda evaluar las decisiones que tomé para poder cumplir con ese atributo de calidad. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien estaba familiarizado con estos conceptos? ¿Están todos o son muy claros o están todos muy callados ahí? Vamos a, vamos a avanzar. Mateo, poco y nada estaba familiarizado con estos conceptos. ¿Te hace sentido, Mateo? ¿Esto tiene sentido para vos? Es súper importante que vayan, quizás está bueno después de compartamos algunos links con bibliografía de estos temas, porque es súper importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar o evolucionar sistemas. Hacen que, hacen que a la larga terminemos siendo más felices con los sistemas que mantenemos y queremos y evolucionamos. Y la tercera pata, las restricciones. Otra cosa que nunca, o que quizá no tenemos tan en cuenta y son súper importantes. Y siempre cuando hablamos de restricciones nos imaginamos que restricciones son los costos y los tiempos. Quiero tener algo ya y quiero que sea barato. Y no siempre viene por ahí. Y los costos no es solamente cuánta plata tengo disponible para gastar, sino es entender en una empresa cuáles son las cosas que tengo disponible. ¿Cuáles son? Seguramente si trabajan en el entorno empresarial, muchas empresas tienen seguramente alguna suscripción con AWS, con Google, licencias de Oracle o lo que fuera. ¿Qué tengo disponible para usar en la organización para poder resolver el problema que tengo? Eso también es una restricción de costos. Y de sistemas legados es difícilmente un sistema funcione solo sin integrarse con el resto. Entonces, ¿cuáles son ese resto? ¿Cuál es el entorno donde tiene que funcionar el sistema que estoy pensando? ¿Cuáles son las capacidades de integración que tienen? Eso me va a limitar las decisiones que pueda tomar. Obviamente los tiempos son muy importantes, pero no solamente cuándo tiene que estar esto en producción, sino también el tiempo de cuánta vida va a tener este sistema y en cuánto tiempo tiene que estar vivo. El sistema del evento para un recital dura pocas semanas y después lo tiro, no me importa eso. Todo pero es un tiempo súper importante que tenemos que tener en cuenta porque nos va a ayudar a limitar la cantidad de opciones que tenemos a la hora de tomar decisiones.
Regulación es otro aspecto importantísimo. Muchas industrias están reguladas. Tenemos que entender cómo la regulación impacta en las decisiones que tomamos, principalmente en cómo gestionan la información, cómo gestionan la privacidad de los datos, y que tenemos que tenerlo en cuenta. Los recursos que tengo, suscripciones, licencias, pero también gente. Las personas que van a estar programando o los equipos que van a estar programando este sistema, ¿qué saben? ¿Qué background tienen? ¿Qué les voy a hacer que aprendan para que el sistema realmente vea la luz? Geografía, es muy diferente hacer un sistema que se use en una intranet, en una oficina, que un sistema que se usa a nivel mundial. Entonces son aspectos importantes que tengo que tener en cuenta. Y la arquitectura en sí misma es una restricción. Las decisiones de arquitectura son las más difíciles de cambiar. Son las que se toman más temprano y que difícilmente después cambiemos. Si yo elijo que un sistema se programa en Python el día 1, no puedo ir a los 3 meses, después de que ya pasé bastantes iteraciones, tengo una parte de sistema creada, a decir, no, ¿sabes qué? Me equivoqué, voy a ir por Java. No, no se puede. Entonces, la arquitectura en sí misma es una restricción. ¿Tiene sentido? ¿Pensaron en esto como restricciones alguna vez? Perfecto. Nico, ¿vas a pensar en restricciones? ¿Vas a contar de restricciones? Sí, y hay algo que dijiste que no es menor, y especialmente vos estás hablando mucho de empresas y demás, pero esto aplica, chicos, 100% cuando somos chicos, o sea, cuando es una empresa muy chica. Uno puede querer ir por lo último en la tecnología y después se da cuenta de que no puede. O sea, porque uno tiene que aprender y no te dan los tiempos o no te dan los costos. Uno se mete, estamos haciendo un software para medicina, bárbaro, buenísimo. ¿Sabes cómo resguardar los datos? ¿Sabes cuáles son las regulaciones que aplican a hacer eso? Para los que estamos acá en Europa, GDPR y un montón de cosas alrededor de eso son súper importantes, las regulaciones. No cumplir con eso es un problemón. Con lo cual, estas restricciones son cosas que son súper importantes. Y las restricciones en sí es una buena forma de poder ver, o sea, como bien dijiste, Santi, no son solamente qué queremos hacer y qué atributos de calidad, sino con qué vamos a hacer eso. O sea, qué me va a encorsetar para generarme la solución. Así es súper importante tenerlo en cuenta. Hay un comentario de Diego. A mí me parece fundamental el tema de regulaciones. Y sí, sí, totalmente. El tema de regulaciones es súper importante, como decía Nico, y todo el resto. ¿Qué recursos tengo? Nico me va a contar el caso de una startup. Ahí tenés. Quizá tenés plata para invertir, pero no tenés tantos recursos. No tenés tanta gente o tanto equipo o tanto skill como para poder implementar, entonces estás muy restringido en ese aspecto. Los tiempos son muy cortos, entonces tenés que pensar en cómo implemento algo que esté listo y desplegado en producción lo más rápido posible, pero que también después pueda escalar y pueda crecer. Pero no me quiero adelantar a eso. Fabi, que dices en una startup que suele tener recursos limitados, la falta de una arquitectura clara impacta en el corto plazo. Totalmente, quizá salga rápido, pero después esas decisiones que estoy tomando me terminen limitando las siguientes iteraciones. Ahora, ya metiéndonos en una arquitectura en una empresa. Entonces, hablamos de decisiones a nivel de estrategia y ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son las diferentes prácticas de arquitectura en una empresa? En una empresa, la arquitectura empresarial es el diseño y modelado coherente de los diferentes estados de una organización. Tengo que tener en cuenta el negocio, entender el negocio, entender cómo los sistemas soportan a ese negocio, cómo los datos van fluyendo en la organización y cómo los sistemas colaboran entre sí, cuáles son las tecnologías que soportan los sistemas. Es ver a la empresa, o por lo menos la parte sistémica de la empresa como un todo, incluyendo cómo esos sistemas soportan a la organización. Entonces, rápido, tengo que tener en cuenta el negocio. Tengo que tener en cuenta cuáles son las personas, los roles y funciones y los procesos de la organización, sea cual fuera. Si no conozco el negocio y no conozco los procesos que estoy soportando y no conozco los concerns de cada una de las personas que interactúan con esos procesos y que dan forma al día a día de la empresa, difícilmente los sistemas puedan
puedan darle valor a la organización. Una vez que conozco esos procesos y la organización, lo que tengo que hacer es entender las aplicaciones que soportan esos procesos y los datos que viven o que son gestionados por esas aplicaciones. Ahí donde ya voy metiendo en la capa aplicativa. Pero tengo que tener en cuenta cómo colaboran o cómo soportan esos procesos. ¿Por qué tengo que tener en cuenta eso? Para asegurarme de que estoy haciendo un buen uso de la tecnología, que no tengo funcionalidades duplicadas y que estoy haciendo un uso racional de las aplicaciones. Y ya aquí abajo, entre estas dos partes, ya me estoy hablando de lo que ya hablamos de arquitectura hasta ahora, que es cómo estructuro los componentes de software y cómo estructuro la infraestructura para dar vida a esa aplicación. Y rápido, entonces, concluyendo con esta parte, tengo que tener en cuenta todo, desde los procesos de negocio hasta la infraestructura, y en dos momentos. Tengo que tener en cuenta cómo estoy hoy, cuál es la infraestructura, las aplicaciones y la tecnología que soporta hoy a la organización actual, y hacia dónde aspira la organización a estar. ¿Cuáles son los objetivos de negocio y cuál es el aspiracional de la empresa? ¿Cuáles son los cambios en los procesos que tienen que venir o cuáles son los nuevos productos que van a existir? Para después poder determinar como arquitecto cuál es el estadio aplicativo final, cuál es la solución to be. Entonces es muy complejo, es algo súper amplio. La idea no es que lo tengamos acá, tengamos en cuenta esto, que arquitectura no es solo centrarme en el software, sino que tengo que tener mucho conocimiento del negocio cuando hablo de una arquitectura en una empresa. Estoy poniéndome así, no me gasto más tiempo y le dejo el tiempo a Nico. Eh, Ingenial Way, que un poco lo hablamos ahora, voy a hacer cómo hacemos arquitectura en Ingenia. Lo primero que hacemos siempre en cualquier proyecto nuestro es enamorarnos del problema, que es acá, en esta parte. Entender muy bien cuál es el entorno, qué hace la empresa, qué no hace la empresa y hacia dónde está apuntando, cuáles son los pain points, cuáles son los puntos de dolor. Entonces ahí hay que preguntar, repreguntar y tener mucha claridad sobre cuál es la funcionalidad que tengo que soportar, cuáles son los atributos de calidad y cuáles son las restricciones que tiene la organización. De ahí ya tengo la visión de hacia dónde quiero ir y voy a la etapa de creación de arquitectura, donde tomo las decisiones de arquitectura principales. No es cascada esto, sino que tomo las decisiones de arquitectura principales que van a darle forma al sistema. Con eso defino la solución to be y cómo viajo desde cómo estoy, hacia dónde tengo que estar, y paso a la parte más importante que es la adopción. Es como arquitectos, no me quedo solamente en el papel y no me quedo solamente en el pizarrón y en los dibujos y conectores, las cajitas y conectores, sino que tenemos que ser parte del equipo, tenemos que sentarnos con el equipo técnico y ayudarlos a adoptar el cambio. Y también ayudarnos a validar nosotros las decisiones que tomamos y reajustar las decisiones continuamente para asegurar que la arquitectura definida refleje realmente la realidad, para llegar a una SIS 2.0 y así el ciclo sigue funcionando. ¿En qué aspecto? En tres aspectos diferentes. De la empresa, arquitectura empresarial, con esa visión de negocio, arquitectura de solución, pensando en los componentes, el building block de software y la tecnología que lo va a soportar. Rápido, Archimate. Archimate es un estándar definido por el Open Group que lo que nos ayuda es a estandarizar, así valga la redundancia, a manejar de una manera estándar la arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial como un todo, desde el proceso de negocio, con roles y responsabilidades, que es la capa de negocios, la aplicación en sí misma, que es cuáles son las aplicaciones que tengo, cuál es el ecosistema que soporta hoy una empresa, las tecnologías que tengo para poder establecer análisis de impacto, obsolescencia y el uso racional de las tecnologías, y la capa física, dónde está corriendo las aplicaciones. Santi, ahí antes de que te vayas Sí. de este, voy a aprovechar algo que me parece súper interesante, que es, y acá se ve súper bien, que es lo siguiente, como arquitecto, ¿con quién hablamos? ¿Sí? Es algo que siempre tenemos en la cabeza nosotros, que es, che, ¿con quién habla un arquitecto? Y ahí se ve clarísimo, ahí se ve que habla con negocio, habla con el responsable de desarrollo, habla con el desarrollador, habla con toda la cadena, desde el database administrator hasta quien está administrando un Linux, hasta quien toda la cadena. Y también escucha a producción, escucha a operaciones, escucha a todos. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentarnos de todo eso. Creo que acá se ve muy claro que estamos Ujú. como en un rol en el medio de todos.
Yo siempre tengo una frase que habíamos visto por ahí alguna vez, que era, a veces no es tanto saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y en ese caso siempre nos veo como eso, ¿no? Como tener el teléfono del Database Administrator, porque muchas veces no somos especialistas en la base de datos. Uno dice, che, tiene que ser especialista en todo. Y no, la realidad es que no. No. Pero sí hablamos con especialistas, o sea, nos dedicamos a hablar con gente que la tiene muy clara en cada uno de los rubros y nos ayuda a generar la mejor solución. Muchas veces decimos que tenemos que ser políglotas, ¿no? Tenemos que hablar el idioma del DBA, el idioma del operador de infra y el idioma del negocio, para poder Exactamente. ser el nexo entre todas las partes. También, el PO también, todos. Es complicado. Si odias las Si reuniones, la hubiera- pasas mal. Sí, sí, sí. sí, la pasas mal. Cuando con esta arquitectura hace muchos años, me acuerdo que me quejé a mi jefe y le dije, estoy cansado de reuniones, no me dejan trabajar. La respuesta fue, ¿y quién te dijo que tu trabajo ahora no son las reuniones? Sí, Ahí entendí que lo que era. Pero no tomamos las reuniones como algo burocrático, sino que hay que encontrar la vuelta para que el arquitecto, como arquitecto, guiemos las reuniones claro. y le Sí, demos que esa agreguemos dinámica a las valor. reuniones, que agreguemos valor. Claro. Entonces, no voy a meterme en Archimate, también les voy a pasar un link de documentación de Archimate y quizá algunos videos para que puedan ver, pero tenemos en cuenta que va todo, cruza todo, del negocio hasta la tecnología y lo físico, tiene en cuenta la estrategia organizacional y cómo llevo la implementación y migración de iniciativas y el roadmap de evoluciones. La motivación, o sea, ¿qué motiva el cambio? Tener muy claro cuáles son las atribuciones, cuáles son los atributos de calidad y el requerimiento de negocio, a dónde estoy apuntando con este cambio. Y en tres aspectos diferentes. Las estructuras pasivas, ¿qué son las estructuras pasivas? Son artefactos que voy moviendo, voy cambiando, quizás sea un dato o sea una configuración en un entorno de producción. Las estructuras activas, que son los sistemas, los actores, y el behavior es qué hace esa estructura activa con esa estructura pasiva. También es un mundo en sí mismo. Tengan en cuenta que si quieren pensar en cómo estandarizar o cómo comunicar de manera estándar arquitecturas, Archimate es un buen punto de partida. Acá hay más de Archimate. Hay muchas herramientas en el mercado que lo pueden resolver. Muchas. Archi es una, acá está mal es Archimate, sino que acá lo que quería hablar de Archi. Archi es una de las opciones de alternativa de herramienta que es open source, desarrollada por Open Group y, y es la que en Ingenio usamos en el día a día. Pero hay otras como Ado IT o Meta, que son pagas, tienen otros features diferentes, pero también soportan Archimate. Entonces la idea es que yo pueda definir la arquitectura de una herramienta y transportarla a otra sin tener demasiados cambios, si realmente funciona, porque es un estándar que es muy adoptado. ¿Alguien escuchó hablar de Archimate? Salvo los ingenials que están por ahí, a los que ya tengo cansado con esto. Ahí los invito a verlo y a profundizar en esto, después les voy a pasar algunos links para que puedan verlo. Cierro con el perfil del arquitecto. Algunos ya lo estuvimos viendo. Creo que la principal característica es ser comunicador. Muchas veces somos el comunicador y negociador. Tenemos que poder contar y vender y convencer al resto de lo que estamos queriendo hacer, pero no convencerlo desde el punto de vista de lo hacemos porque soy arquitectura, lo hacemos porque soy el arquitecto, te lo digo yo. No. Todas las decisiones que tenemos tienen un porqué. Tenemos que negociarlo y hacer que el resto del equipo se suba al tren de las decisiones que tomamos. Entonces tenemos que ser muy buenos comunicadores y la comunicación no es one way, es bidireccional. Tenemos que saber preguntar y repreguntar para entender el problema y después contar la solución. Tenemos que tener esa visión estratégica de estar un tiempo adelantado de lo que puede pasar. No solamente pensar en lo que pasa mañana, sino pensar en qué va a pasar pasado y cómo la decisión que tomo hoy va a impactar en pasado mañana. Curioso y emprendedor, obviamente también. La tecnología va cambiando continuamente. Si no estamos reinventándonos nosotros continuamente, difícilmente agreguemos valor a las decisiones que tomemos agreguen valor. Si yo no hubiera aprendido más que lo que la tecnología con la que empecé a programar, difícilmente las decisiones que tomo ahora sean de valor, porque estarían basadas en tecnología que ya no existe más.
De vendedor ya hablamos, influencer también, tenemos que buscar influenciar el resto de la organización, quizá armando equipos de práctica, siendo parte de las prácticas y siendo parte de los equipos y que no permitiendo que nos vean como una elite. La arquitectura no es una elite, el arquitecto no es una elite en el equipo, es uno más, con una visión diferente, pero es uno más que tiene que, si hace falta, remangarse y ponerse a hacer cosas que quizás no son del entendimiento común del arquitecto, hay que hacerlo y tenemos que hacerlo igual. Entonces es muy importante ser mentor, ayudar a crecer al resto, no solamente el conocimiento de todos. Esto que estamos haciendo acá es parte de eso, no tiene sentido que yo solo conozca arquitectura y que no pueda contar el resto de la experiencia que tuve. No, cuanto más seamos es mejor. Y líder, no desde el líder del, es el gerente de arquitectura, es el que tenemos que preguntarle todo, sino es líder desde el conocimiento. Que confíen en mí para ser el referente de algo que sé. Ya sea como mínimo ser el router porque tengo el teléfono de todos. Entonces, rutear, cuando alguien tiene una duda, rutear a quien tiene la respuesta. Pero ya es una parte, es un aspecto de liderazgo. Nico, ¿algo más que quieras comentar acá? No, no, creo que lo pintaste punta a punta, el perfil y nuestro día a día. Creo que se ve muy marcado todo lo que tiene que ver con comunicación y cuestiones por el estilo. La realidad es, como bien dijeron por ahí, si odias las reuniones, en realidad, si uno dice voy a ser arquitecto porque no quiero hablar con gente, ahí sí la vas a pasar mal. O sea, no quiero comunicarme, ahí sí la vas a pasar mal. Porque el rol de por sí es buscar ese consenso, buscar esa solución, y no solamente porque a mí me parece que es la mejor, sino además tengo que convencer a todo el equipo de que compre esta solución. Ujú. Y no convencerlo porque la inventé yo, sino que tiene que estar con argumentos, así que no es sencillo en ese sentido, La pero es parte de divertido, comunicación es lo más complejo. Una vez que le encontré la vuelta, lo más divertido de todo. Y hace que totalmente, las cosas sucedan. totalmente. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, espero que esos 5 que no sabían de qué era arquitectura hoy tengan alguna respuesta adicional. Aquí tenemos una mano levantada. Hola, ¿qué Gonzalo. tal? Me Sí, Gonzalo. preguntaba en la experiencia, digamos, alguna experiencia concreta de resistencias al cambio. Imagino que deben haber muchas, pero esto de ser visionario y poder adelantarse a lo que va a pasar, me imagino que debe ser, o sea, Agotador. uno debe encontrar Es, resistencias en eso. Estaría bueno, es, ago- interesante escuchar alguna experiencia concreta. es agotador. Y experiencias creo que tenemos muchísimas. Con Nico podemos contar varias y muchas. Creo que lo que me gustaría contarte más que una experiencia es cómo enfrentamos la resistencia al cambio, cómo la enfrenté en otras oportunidades. Primero, la resiliencia. No tenés que, cuando te dicen que no, no tenés que quedarte con ese no. Entendé por qué te dicen que no y atacá la causa de ese no. Si vos crees que esa, y quizá escuchá y aprendé de ese no, porque quizá tienen razón y tenés que reformular la cuestión. Quizá hay algo que no viste. Entonces también es la parte que quizá no lo puse, que es humildad. Tenemos que ser humildes y no decir, lo decidí porque creo que vi todas las variables y en base a todas las variables, esto es el camino que tenemos que ir. Y quizás esa resistencia al cambio, tenemos que verla muchas veces con que quizá me olvidé de algo, me olvidé de alguna variable que no tuve en cuenta. Eso por un lado. Cuando barrimos eso y estoy seguro de que toda la variable la tuve en cuenta, tenemos que ser resilientes, entender por qué el no, entender dónde está la razón de ese no. ¿Está en esa persona tiene miedo de aprender algo nuevo? ¿Hay alguna restricción, alguna cuestión que pueda ayudar a resolver? ¿O es solo miedo? Si es solo miedo, vení, sé parte del equipo, tomá parte, ayúdame a decidir. Y cuanto antes tomemos a esas personas, a esos detractores, ya más o menos cuando va pasando el tiempo los va detectando. Entonces, cuanto antes los pueda sumar al equipo y a la toma de decisiones, va a ser mucho mejor. Y vas a Exactamente. poder resolver esa restricción o ese rechazo al cambio. Nico. No, no, exactamente. Me parece que igual Gonzalo te dejo. Ah, buenísimo. Tengo otra pregunta, pero estaría bueno que lo redondees, Nico, gracias.
No, lo que decía es esto último que dijiste, Santi, que es el arquitecto no es que impone una solución, sino que busca entre todos que definamos la mejor solución, ¿sí? Entonces, como bien dijiste, si todos somos parte es mucho más sencillo y la realidad es que todos nos podemos equivocar. Más de una vez me ha pasado de plantear algo y cuando me dicen, che, pero no tuviste en cuenta, tenés razón, no le había prestado atención, no lo había tenido en cuenta y nada, hay que seguir y se aprende y se sigue para adelante. Eso sí, es aprendizaje continuo. Ujú. Y lo Ahora sí, principal es Gonzalo, todo tuyo. resiliencia, no bajar los brazos. Sí, no bajar los brazos, exactamente. Gracias. La otra pregunta que tenía era, si uno hace consultoría de arquitectura y siendo tan dinámico el trabajo, ¿cómo uno hace un contrato, digamos? ¿Hasta dónde le puede quedar claro al cliente que el trabajo del arquitecto llega hasta cierto punto si uno no trabaja en relación de dependencia? Qué buena pregunta. Es un buen punto y es un tema que tenemos en cada uno de nuestros proyectos. Siempre lo que buscamos nosotros es basarnos en este journey y contarle a nuestros clientes esto, ¿no? ¿Dónde estoy parado? ¿Cuál es la visión? ¿Qué tengo que...? El momento de hacer una propuesta es cuál es el problema, tener por lo menos una visión general de cuál es el problema que tengo que resolver. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Te duele cómo estás haciendo el despliegue de las soluciones? ¿Hay alguna aplicación que no esté cumpliendo con la performance o disponibilidad esperada? Entonces, o tenés que, como empresa, cambiar el modelo de negocio y transformar la organización completamente. Son tres trabajos de arquitectura completamente distintos, cada uno de esos tres. Entonces hacemos una serie de preguntas y vuelta que nos ayuda a entender en el momento de armar la propuesta, de pensar cuál es la propuesta de consultoría, dónde está el problema realmente. Y recién ahí podemos decir, ok, en la etapa de creación, lo que voy a tener que sumar es una visión de arquitectura empresarial, en el último caso, de donde tengo que pensar un modelo de negocio diferente, horas de consultoría de tecnología, porque tengo que definir un pipeline, o arquitectos de soluciones que repiensen una solución para que pueda escalar de la manera esperada. Y después ayudarte en la adopción, y ahí siempre le preguntamos al cliente, te aconsejo que te ayudemos en la adopción porque es donde agregamos valor y donde te aseguramos que funcione esto. Si vos querés hacerlo igual, seguramente me vas a llamar dentro de unos meses, pero lo podés hacer vos. Entonces, es mucho de gimnasia, es mucho, y ahí donde se ve mucho el arte, pero tiene más o menos que ver con eso, es entender bien el problema, entender qué es lo que realmente le está doliendo, porque si vas a vender arquitectos por kilo o horas de arquitectura, no termina más, y es imposible, y terminas peleándote con el cliente, termina siendo no claro para nadie. Sí, y ahí, Santi, sumo una cosa más, que es, en el caso de que siga esa bruma que no te permite ver cuál es el problema, porque hiciste una reunión, hiciste dos reuniones y ves que se va a alargar, de última es súper sano plantear hagamos un proyecto de discovery, hagamos algo muy, muy chico, pero pongámosle un objetivo y armemos un pequeño proyecto orientado a descubrir cuál es ese pequeño problema. Después vemos cómo lo resolvemos. Pero digo, empezar a partir ese problema también, ¿no? Porque, como bien dijiste, arquitecto por kilo, lo que termina pasando si no es como, ok, ¿cuándo termina esto? Es como el sprint cuando uno dice, bueno, ¿cuánto vas a tardar en hacer esta aplicación? Y no sé, pero yo sé que 3 personas durante 6 meses más o menos, ¿viste? Y no terminas nunca. Entonces, pongámosle un KPI, un algo, un objetivo atrás de todo esto. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Ah, Bueno, espero que esas 5 personas que decían que no sabían muy bien qué era arquitectura tengan un poquito más de claridad sobre qué es ¿qué esto hace? que ¿Qué llamamos hace? arquitectura, qué hacemos en el día a día. Totalmente, Nico, totalmente. no te quiero sacar más tiempo, Buenísimo. te dejo a vos. No, por favor. Genial. Antes que nada, gracias, Santi. Bueno, segunda parte. A ver, Santi les contó un poco la teoría y lo que hacemos, porque yo sigo siendo parte de Ingenia, pero yo soy como Batman, ¿vieron? Durante el día tenía una faceta y durante la noche tenía otra, ¿sí? Y en ese tiempo que hacía otras cosas fue que armé Fudex.
Les voy a compartir un segundo, un segundo no, les empiezo a compartir y a ver si puedo compartir solo esa pantalla, que es esta. Ahí estamos. ¿Se ve la presentación? Sí. Excelente, sí. Buenísimo. Y la charla, eso sí, lo que sí, yo no me avivé de tener el segundo monitor, así que Santi, cualquier cosa, si hay un comentario, te puedo pedir si me guías. Dale. Gracias. Buenísimo. Entonces, mi charla se llama Haz lo que yo digo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les dije, yo vengo de la escuela de Santi, vengo de trabajar en arquitectura y arranqué toda mi carrera también de la mano de Santi en lo que es arquitectura. Y en ese sentido he aprendido un montón de cosas de lo que tiene que ver con arquitectura empresarial, esto y el otro. Pero cuando apareció Fudex y la oportunidad de armar una startup, algunas cosas cambiaron. Entonces, primero les voy a contar un poquito qué es Fudex, qué fue lo que pasó. Allá en el 2017, mi socio Pablo y cuando me sumó al proyecto, nos dimos cuenta de que había un gran tema. En ese momento en Argentina no existía nada que tuviera que ver con pedidos en los locales, ¿sí? Locales gastronómicos. ¿Y qué era lo que pasaba? Había mucha deficiencia de atención en alta concurrencia, o sea, vos ibas un viernes a la noche y tardabas un montón de tiempo en poder acercarte y pedir. ¿Qué pasa? En Argentina se usa mucho todavía, o se usaba hasta ese momento también, mucho el dinero en efectivo, con lo cual tenías que primero pasar por la caja, pagar y después pasarte a que te traigan la comida. Si estabas sentado hasta que te traían la comida, no te traían, pasaba un montón de tiempo. Y muchas veces eso terminaba pasando que era una pérdida de ventas, ¿sí? Además, en la estacionalidad, o sea, cuando es verano, sabemos que los bares empiezan a explotar, empieza a haber mucha más gente. Cuando empieza a haber mucha más gente, empiezan a tener que contratar más gente. Entonces el bar, en ese sentido, también se ve impactado. Para los usuarios, para nosotros, los comensales, ¿qué era lo que nos pasaba? Las demoras en pedir. Uno se sienta y hasta que viene el mozo me traía la carta, se iba, atendía otra mesa, volvía, y tenía mucha dependencia del personal. O sea, esta cuestión de ir, venir, generaba mucha dependencia. La realidad es que con el tiempo todos empezamos a hacer mucho más self-service. Todos estamos acostumbrados a hacer self-check-in, todos estamos acostumbrados a tratar self-checkout en muchos casos, self un montón de cosas. Entonces ahí en el medio fue que nosotros dijimos, bueno, ¿qué proponemos? Y propongamos para los clientes un modo de diferenciarse, una inversión inicial cero, o sea, buscamos generar una propuesta que no le generara costo inicial al local, o sea, que no necesitara ningún dispositivo, que le pudiera aumentar las ventas, esto era súper importante y lo sigue siendo, y que genere fidelización, o sea, que yo quiera volver a este local, porque la verdad que está bueno y es rápido y me permite centrarme en lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero como comensal? La verdad que yo no quiero a un restaurante o a un local para que me atiendan. Yo quiero ir para pasarla bien con mis amigos. Yo quiero ir para pedir una cerveza, para pedir una caña, sentarme con mis amigos y compartirla. ¿Sí? Entonces, cuanto menos tiempo pase en otras cosas, mejor. Entonces, ¿qué es lo que le ofrecíamos al comensal como tal? Autogestión de pedidos y pagos. ¿Sí? Hoy en día esto tal vez ya es medio trillado, ya existen bastantes soluciones. Nosotros lo empezamos a pensar allá en 2017. Generamos una aplicación que permitía encontrar los locales, tener el menú, poder realizar el pago electrónicamente y a través de tickets electrónicos poder retirarlo, ¿sí? Ahora, veamos primero cómo llegamos hasta acá. Yo dije, marzo de 2017 arrancó. Después generamos el primer MVP. Como todos saben, los startups arrancamos con una idea, con una hipótesis y queremos probar esa idea. Queremos decir, che, esto para mí la va a pegar. Bien, bárbaro. Marzo 2018, la pegamos contra la pared. La realidad es que planteamos el primer MVP, la hipótesis era buena, lo que no era buena de la implementación era zafable, lo que no fue para nada bueno fue la aceptación. Esto que yo dije de que no venimos a reemplazar a quien atiende, ¿sí? No venimos a hacer eso, venimos a que pueda dar mayor valor. No se entendió de esa forma, se entendió como a mí me vienen a reemplazar, con lo cual tuvimos muy mala aceptación. Nos dimos cuenta rápidamente que ahí teníamos un grave problema. Octubre de 2018 cambiamos la forma de trabajo, no de trabajo sino de la aplicación. Empezamos a orientar el servicio no hacia restaurantes, sino que pasamos a cervecerías. La cervecería tiene otra particularidad. Yo pido una cerveza, me alejo y me siento en donde quiero y con eso charlo con mis amigos y demás. Entonces pasó de un servicio en donde yo me siento en una mesa y
con el celular puedo hacer un pedido, a un servicio más orientado a llego al bar, hago un pedido, voy a la barra, retiro y me los llevo, ¿sí? Estos dos locales son dos locales de Buenos Aires, que eran locales amigos, donde pudimos hacer unas primeras pruebas y nos encontramos también algunas cuestiones en el medio para ir depurando. Fíjense que fue pasando bastante tiempo, tardamos un año en generar la primera versión, después pasaron unos cuantos meses hasta que hicimos todo el cambio, un cambio más fuerte. Hasta febrero de 2019 sumamos algún otro local. Fíjense que teníamos muy pocos locales, y ahí con el apoyo de una competencia ya en Argentina nos permitió seguir avanzando y armando algo cada vez más grande. Lo que aparece en mayo es una cervecería, es cervecería Patagonia. Patagonia es del grupo AB InBev, que es una de las cervecerías más grandes del planeta, tiene el 70% de la cerveza, y lo que ellos nos apoyaron fue en validar y prestarnos locales para poder validar nuestra idea. La verdad que fue un trabajo muy, muy intenso, ellos tienen una cultura muy interesante sobre startups y demás, nos la inculcaron y la verdad que fue muy, muy importante para el desarrollo del producto. Hacia octubre de 2019, todo lo que estaba para atrás, no lo tiramos del todo, pero más o menos. Sacamos de cero una versión de Android, iOS y ese mundito que está ahí abajo que viene a representar una PWA. Y ahora les voy a contar un poco por qué y las tecnologías detrás de todo esto. Diciembre de 2019, nos expandimos. Empezamos a ir a más cantidad de locales. Todos esos que hice en Patagonia eran un montón de pequeños localcitos. Y ese que dice Rabieta tiene una particularidad. Es un local que está en el hipódromo de Palermo, en Buenos Aires, y en el cual se llena muchísimo de gente. Ahí verdaderamente pudimos probar el producto. Ahí nos dimos cuenta si se la bancaba o no se la bancaba. O sea, esa escalabilidad que dice Santi nos pasó de un día para el otro. Nos pasó porque en ese local, de golpe, todo el mundo empezó a utilizarlo. ¿Y por qué empezó a utilizarlo? Porque había tanta gente que la única forma de poder pedir una cerveza en el lapso de 10 minutos era usando Foodex. Pedías por Foodex, vas a la barra y retirás. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a ver que la gente verdaderamente le empezó a ver el valor. Llegamos a 2020, todos sabemos lo que pasó por acá. Lamentablemente 2020 fue un año complicado, todos los bares de un día para el otro nos dijeron estamos cerrados y tuvimos que pivotear. Algo que los startups es donde mayormente se define una startup, que es, ok, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros tuvimos que pivotear fuerte, tuvimos que agregar primero takeaway, tuvimos que después agregar delivery. Estas dos cosas eran cosas que nosotros no nos queríamos meter, era algo que no teníamos en roadmap siquiera, lo tuvimos que hacer y fue bastante bien, pero trae un montón de complejidades técnicas también. Siguiendo eso, septiembre de 2020 empezó a abrir de nuevo allá en Argentina un poco los locales, empezaron a permitir tener servicio a la mesa, empezaron a permitir además tener QRs, y hacia diciembre empezaron a abrir nuevamente los locales de cervecería. Es el día de hoy que ofrecemos distintos tipos de servicio, desde lo que nosotros llamamos self-service, o sea, vas y retirás la cerveza por tu cuenta, o estás esperando y te llaman para la comida, takeaway, servicio a la mesa, QR, menú en QR y delivery, ¿sí? Pero vamos a la parte más jugosa de todo esto. Esto era como para que tengan un poco de contexto de qué es Foodex en general y cuáles son los desafíos que hay del otro lado. Finalmente, esto es cómo se ve hoy en día. Lo pueden ir a chusmear, pueden entrar a foodex.menú, estén desde Argentina o desde España, es lo mismo, van a poder entrar, van a poder chusmear, van a poder ver lo que es un menú. Traten de no hacer un pedido que no vayan a retirar, lo único, porque o paguen por el pedido y no lo vayan a retirar si no quieren. Pero en sí empecemos a trabajar un poco con las tecnologías. Bien, primero, con esto arrancamos. ¿Con qué arrancamos? Con una aplicación hecha en React Native. React Native en ese momento era muy nuevo, era demasiado nuevo. Ninguno de los que nos estábamos metiendo en esto sabíamos en qué nos estábamos metiendo, pero sabíamos que era para donde había que ir. Sabíamos que el mundo estaba yendo para ese lado. Entonces decidimos ir directamente por React Native. Para el manager, ahí le pifié un poco. Arranqué primero que nada con Angular, simplemente porque era lo que conocía. O sea, caí en eso que dijo Santi hace un rato de cómo es la tecnología que yo conozco, me mando por acá. Además con versiones viejas, esa fue una mala decisión y no tardamos mucho en tener que migrar a una versión más nueva, a una versión distinta. En vez de migrar de Angular a otra cosa, lo que establecimos fue decir, si estamos usando React Native
en la app, deberíamos de manejar lo mismo en Manager. ¿Por qué? Porque otra restricción es, no voy a tener un equipo de 20 personas donde la mitad sepa Angular, la otra mitad sepa React Native. Necesito que con la gente que tengo poder dar un servicio bueno, ¿sí? Para el backend, Django, Python y demás, la realidad es que es súper útil. En realidad se usó Django y Django REST, lo cual permite, esto es un framework que permite exponer APIs de una forma súper sencilla. Y para lo que es base de datos, Postgres es una de las mejores, o la mejor, por lo menos a mi visión, y con la que mejor experiencia tuve. Es súper dinámica, permite tener un montón de funcionalidades y poder ir agregándole, que en ese momento no lo vi, pero que un tiempo después, la verdad que los add-ons dieron muchísimo fruto, ¿sí? ¿Qué pasó? Arrancamos con React Native. No sé si alguno conoce Ignite dentro de React Native. En su momento, cuando yo lo busqué, no sabía nada de React Native, con lo cual dije, necesito un boilerplate, necesito algo que me permita generar el código de cero y empezar a tocar desde ahí adentro. Al hacer eso, me encontré con Ignite. Ignite, ¿qué te permite? Te genera una estructura básica que tiene de todo. Desde las pantallas básicas para que vos empieces a tocar, hasta toda una estructura donde deberías de poner los lenguajes, una estructura donde tenés Redux, sagas y un montón de cosas re complejas. ¿Qué pasó? Fue una buena decisión y estaba buenísimo. Me costó un montón entender qué estaba tocando, porque al sumarle el tema de React Native, le tuve que sumar todo lo de no saber qué estaba haciendo Ignite, ¿sí? ¿Fue una buena decisión? Sí, en el largo plazo lo fue. En ese momento fue durísimo, fue bastante complicado, pero lo que sí permitió fue tener una estructura en la cual, una vez que nos acostumbramos, todo se hace de esta forma. Ir a otros proyectos y demás también servía para ver que más o menos la estructura se mantenía. Cuando empezamos con la infraestructura, dijimos, bueno, ¿dónde tiramos esto? Y yo ya tenía experiencia en Docker, ya había trabajado también con Django, en Nginx y demás, con lo cual lo primero que hicimos fue irnos a AWS, levantar una máquina virtual y dijimos, no estamos preparados para tirar todo esto como containers as a service, por decirlo así, levantémoslo en una máquina virtual. Entonces, levantamos una máquina virtual, expusimos el backend. El manager es la consola de administración que tiene el local para poder gestionar los pedidos y los menús. Y lo que sí dijimos fue, la base de datos no puede estar como un container más. ¿Por qué? Porque si se cae la base de datos tenemos un problema y yo no me quiero acordar de la base de datos. Entonces, automáticamente nos fuimos a RDS. Quien usa RDS sabe que es un poco más caro, bastante más caro que tener un container en una máquina virtual, pero la realidad que en una startup es súper útil no tener que acordarse de backups, no tener que acordarse de parches de seguridad, no tener que acordarse de nada de todo eso. Saber que hay algo que está siempre funcionando, sale un poquito más, pero termina siendo muy barato. Y tengo experiencia de haber borrado todo algo que no debía. Marcos Iglesias, aquí presente, lo puede validar. Y RDS me salvó directamente porque estaba todo configurado de forma automática para generar backups. ¿Qué tuve que hacer? Trabajar un poquito sobre el backup y restaurar específicamente lo que yo necesitaba. Pero la verdad, un salvavidas que no esperaba que me diera y sirvió muchísimo. Todo esto, como dije, montado sobre Docker. Nginx es un web server que lo que nos permitía hacer era devolver lo que necesitara dependiendo de una ruta, una URL a la cual entraran. O sea, si entrabas a /manager, te devolvían manager. Si entrabas a /API, te respondían las APIs. Y todo esto para ordenarlo un poquito y que no fueran contenedores tirados, trabajando sobre Docker Compose. Docker Compose es una herramienta que me permite tener más de un contenedor, o sea, exponer más de un servicio y gestionarlos todos juntos, ¿sí? De esta forma, ¿qué teníamos? Y teníamos un poco la infra más ordenada. ¿Y qué nos permitió esto, además? Poder generar un ambiente de desarrollo y un ambiente intermedio mucho más rápido y que fuera el mismo en todos los ambientes. Desde ese momento no tuvimos, entre comillas, problemas con la infraestructura. ¿Por qué? Porque si alguien quería tener la infraestructura local, porque se sumaba un desarrollador y quería empezar a trabajar, tenía los contenedores, tenía todo armado de forma de que se pudiera levantar, ¿sí? Yo sé que hablo muy rápido, cualquier cosa me frenan. Ahora, empezamos a integrarnos, porque como dijo Santi, nada funciona por sí solo. Entonces, lo primero que hicimos fue integrar Facebook para el login. En ese momento Instagram o no estaba o la realidad es que era muy incipiente, con lo cual no era muy importante sumarlo. Hoy les digo que sí.
que lo es, pero en ese momento era como bastante Instagram, Google y demás. Hoy en día está como mucho más estandarizado de que todos lo tenemos que hacer. Pero sí empezamos a integrarnos con las SDK de Facebook y después empezamos a integrarnos con los pagos. Yo acá agregué Stripe. Al principio nos integramos con Mercado Pago. Mercado Pago es un Stripe en Argentina y en Latinoamérica. La realidad es que estas integraciones y el uso de terceros en este sentido, si bien costó un poquito tal vez lo que tenía que ver con la app contra Mercado Pago, porque no había un SDK que me lo permitiera hacer tan fácilmente, la realidad es que fue una de las mejores decisiones junto con lo de la base. Integrarse con procesadores de pago y no querer implementar uno mismo todas las políticas propias para tarjetas de crédito, porque nadie quiere introducir 7 veces la tarjeta de crédito, fue una excelente decisión. En ese sentido, con esto uno ya podía loguearse, realizar un pago y que directamente desde la aplicación funcionara transparente. Y yo no preocuparme por dónde están los datos de pago, ¿sí? Yo lo único que me preocupaba era por gestionar bien mi pedido. Delegar en terceros, teniendo confianza en ese tercero, es bueno. Le sumamos notificaciones. OneSignal es un servicio de notificaciones, la verdad que muy bueno en ese sentido, permite armar templates y demás. Estas notificaciones son específicamente para la app y de nuevo nos integramos directamente con un servicio de notificaciones. Tranquilamente nos podríamos haber integrado con el servicio de AWS. OneSignal además me permitía mandar notificaciones desde la web, con lo cual podía jugar un poco más en si quería hacer marketing y cosas por el estilo, enviando un mensajito a ciertas personas o haciendo pruebas. Entonces OneSignal nos permitía hacer eso. Recuerden que a este momento creo que a esta altura ya estaba yo solo como parte técnica y de a poco se fue sumando el equipo, con lo cual, nada, optimización de recursos. Cuanto más podamos delegar en terceros para validar nuestra idea, en ese sentido, mejor. Sincronicidad. Sincronicidad fue todo un desafío, porque nadie quiere que cuando hago un pedido y del otro lado me dicen que está ok, entro a la aplicación y no está ok. Entonces, sincronicidad, la realidad es que esa implementación de WebSocket, que tal vez hoy en día uno está muy acostumbrado a que todo pasa sincrónicamente, fue todo un desafío en su momento. Que cuando esta persona que tiene su computadora prendida siempre, llegue un pedido de este lado y este pedido llegue también al manager, en su momento no había una buena implementación de lo que quien haya implementado esto en Socket.io sabe que es súper transparente. Bueno, Python no tenía un Socket.io ni nada por el estilo, fue bastante más rudimentario y costó bastante ponerlo en funcionamiento. Creo que esta fue una de las decisiones que puedo decir que le pifié. La verdad que este fue un error, entre comillas, querer hacerlo con Django, que no estaba preparado para manejar WebSockets y lo que se llaman conexiones de larga duración. La recomendación, ¿cuál era? Y era la recomendación de todo el mundo, era poner otro contenedor, poner otra aplicación que se encargue específicamente de esto y que lo haga en Node.js. Mi decisión fue no hacerlo simplemente porque no quería mantener dos componentes. En ese momento sonaba bien. Hoy les digo que lo que costó hacer a que esto funcione bien y aceitado, tal vez no daba tanto sentido. Pero bueno, nada, cosas que uno va aprendiendo, son esas restricciones. Mi restricción era no quiero seguir sumando componentes y hacer que si mañana alguien lo tiene que mantener, tenga que mantener dos lenguajes distintos. Le sumamos una cosita más, que es las comanderas. Fudex hoy te permite directamente abriendo desde tu browser el manager, poder imprimir en tu comandera, ¿sí? Con una comunicación COM, directamente podemos hablar con tu comandera. Tiene un par de trucos más, pero la realidad es que es eso, y eso es súper útil para los locales. Recuerden que lo que dije es, no requiere ningún dispositivo tuyo. ¿Tenés comandera? Buenísimo, nos integramos a tu comandera. ¿No tenés comandera? No te preocupes, por manager te van a aparecer los pedidos y los puedes gestionar. Hasta acá fue la primera versión. Con esto salimos allá en 2018 y un poquitito más. Y salimos de esta forma. O sea, pasaba esto. Yo era el tipito con la coca en la mano, todo alrededor estaba explotando y yo no entendía nada. La realidad es que esto fue más o menos lo que me pasó día 1, 2 y 3 de que dijimos salgamos a producción. Yo tenía a mi socio en el local y mi socio me decía, Nico, no están dando. Y yo miraba las métricas, pero si no están haciendo nada. O sea, no hay nada mal, no está pasando nada. O sea, no veo errores. Y la realidad es que habían errores, habían demasiados errores.
Entonces, ¿qué aprendimos en ese momento? Y en ese momento me di cuenta que empezaba a necesitar otras cosas. Entonces, necesitaba empezar a entender qué pasó. Cuando uno dice, voy a poner un sistema, cuando uno está en una empresa, asume un montón de cosas. Por ejemplo, si yo pongo un sistema en producción en una empresa, muy probablemente alguien más la esté monitoreando. Si yo pongo un sistema en producción en una startup, no hay alguien más. Soy yo. Y si a alguien le va a sonar el teléfono a las 3 de la mañana, es a mí. El tema es cuando no te suena el teléfono, porque en realidad no tenés ninguna alerta ni nada por el estilo. Fue en ese momento que empezamos a implementar herramientas que nos empezaran a dar un poco de visibilidad de qué estaba pasando. Ya no valía con que mi socio estuviera en el local, sino que además necesitaba saber qué fue lo que pasó y cómo arreglarlo. Ahí implementamos Rollbar. Como Rollbar hay muchas otras. La realidad es que es una herramienta de registro de errores. O sea, cuando detecta un error, te lo manda y te puede notificar por mail, por mensaje, por lo que quieras, y lo puedes gestionar. Además, te captura algunos datos. O sea, puedes enriquecer ese request y empezar a tratarlo. Pero no queríamos solamente entender qué pasó en este momento. Empezamos a generar métricas y gráficos. ¿Por qué? Porque queríamos saber cómo nos iba, cuántos usuarios teníamos, cuántos usuarios no teníamos, cuántos pedidos estaban teniendo, porque no tener pedidos en un local que siempre lo tenía también era medio raro. Para eso usamos Grafana. Grafana es una herramienta de graficación de métricas en líneas generales, en la cual le conectás una fuente de datos y te permite generar o queries o, sí, principalmente queries, pongámosle, para poder graficar, ¿sí? ¿Para qué lo usábamos? Y eran nuestros dashboards. Mi dashboard de operación durante muchísimas noches fue Grafana. Y en Grafana, todo lo que tuviera que ver para poder medir cuántos errores, cuántos usuarios, cuántos cuántos registros, todo eso para poder tener un minuto a minuto de lo que estaba pasando. Tiene además por acá arriba una forma de autorrefrescarse, entonces cada un minuto mostrame lo que está pasando. Cuando haya un desvío, veo qué pasa y veo cómo tomo acciones sobre eso. Creo que casi todas las herramientas Rollbar y Grafana tienen módulos gratis, hasta ahora tratando de mantener los costos lo más bajo posible. Y le sumamos Mixpanel. ¿Qué hace Mixpanel? Mixpanel lo que te permite hacer es trazar lo que está pasando en tu aplicación. ¿Qué es lo que haces? Puedes trazar eventos y agarrar y decir, cuando alguien se loguee, como en este caso, trazámelo. O sea, alguien prendió la aplicación. Estos que dicen clic local es cuando vos tocabas en un local. Entonces, ¿qué es lo que buscamos y empezamos a trabajar con Mixpanel? Empezamos a trabajar para entender qué hacían y dejaban de hacer los usuarios. ¿Por qué? Porque una startup no puede no adaptarse, ¿sí? Y yo lo primero que tengo es una hipótesis. Entonces, yo necesito validar si mi hipótesis es verdad. Y si no lo es, necesito encontrar por qué no lo es y ajustarme lo más rápido posible. Entonces, Mixpanel en ese sentido, con un montón de trabajo por detrás, porque la realidad es que cada una de estas cosas lleva un tagueo dentro del código para saber quién hizo qué en qué momento. Y acá la realidad es que a mí no me interesa el nombre si se llama Santiago Blanco. A mí lo que me interesa en este momento es que el 30% de la gente que hizo Session Start, o sea, que lo prendió, le mostré la pantalla de locales. Y de esos se fueron un 12%. Mi idea es tratar de que estos 12% no se cierren, sino que empiecen a transitar, hagan clic en los locales y continúe para adelante. Estas herramientas dan muchísimo, valga la redundancia, para poder trabajar sobre eso, ¿sí? Para poder entender mejor qué está pasando con el usuario. Llegó un momento en el cual PWA se puso muy de moda. Nosotros teníamos una aplicación que cada vez costaba más mantener. Ahí fue cuando dijimos, ok, además, un tema no menor, nos casamos, entre comillas, con una versión de React de la cual no podíamos salir. Hubo un breaking change muy grande. Como yo les dije al principio, React Native en ese momento estaba muy verde. Con lo cual, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos que allá en 2018, fines de 2018, de 2019, perdón, tener que agarrar y decir, ok, tenemos que rearmar la app. Obviamente el 80% del código se podía reutilizar, pero aprovechamos para reinventar un par de cosas. Y le sumamos la web app. Obviamente que si todo lo demás estaba en React, la web app también se fue a React. Y en este momento teníamos más componentes para mantener. Acá ya éramos 2 de la parte técnica, más alguien testeando, por lo cual podíamos empezar a mantener más cosas, pero no podíamos mantener esto mucho tiempo más. Seguimos trabajando. ¿Qué nos daba de ventaja la web app? La web app te da la ventaja de que nadie tiene que bajar nada.
¿Qué fue lo que descubrimos? Descubríamos que la gente no quería bajar la aplicación. ¿Por qué? Porque y la verdad que no sé si la quiero usar. Tal vez prefiero hacer la cola. Entonces era muy sencillo con la web app demostrarles el valor. Y una vez que lo tengo en la web app, después sí lo transiciono a la app, si tiene sentido. Pero hay mucha gente que con la web app le alcanza y le sobra. En ese momento, recuerden, no había menús QRs como los hay hoy en día y estamos todos acostumbrados a que hayan. Con lo cual, la web app en ese momento fue una buena decisión, pero un componente más a mantener. Y también empezó a complejizar la parte técnica, la parte de infraestructura. ¿Por qué? Porque ahora empezábamos a devolver de 3 lugares distintos y empezamos a sobrecargar este nodo. Esas cosas que decía Santiago, de que tenemos que empezar a pensar un poco más a largo plazo, nos empezamos a dar cuenta de que esto no iba a escalar. ¿Por qué? Porque managers teníamos 10, o sea, 10 locales. Gente con web app empezaba a pedirlo mucho. Entonces empezamos a ver cómo empezar a solucionarlo. La realidad es que AWS, y pueden elegir el cloud que quieran, acá tomamos AWS como ejemplo porque es la que nosotros usamos, pero casi todos tienen soluciones para que no pensemos mucho en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros en una startup no podemos estar enfocándonos en qué tan lindo hice la configuración del Nginx. Lo que hacemos es tratar de dar valor, validar rápido. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer todo lo demás? Lo empezamos a delegar. ¿A quién se lo delegamos? La web app tirándole un S3. Un S3 es un servicio de storage que tiene AWS en el cual, de la misma forma como si fuera un FTP donde puedo guardar archivos, puedo guardar binarios o lo que necesite. ¿Sí? Empezamos a guardar la web app acá. Y usando CloudFront, que es un servicio de CDN que ofrece también AWS, que lo que hace es acercarle tu código, por decirlo así, a los clientes, empezamos a acelerar muchísimo la velocidad de carga. ¿Por qué? Porque la web app no se usaba, porque pasaba por todo esto para verdaderamente poder llegar hasta lo que querían, ¿sí? En ese sentido, esta aceleración de pasarlo a CloudFront fue una decisión increíble. La verdad es que empezó a funcionar mucho mejor, empezamos a tener mucha mejor respuesta y empezamos a sobrecargar mucho menos el resto de nuestra infraestructura. Este es el caso de usar las cosas para lo que sirven. Esto sirve muchísimo para exponer componentes estáticos o cosas que cambien poco. Obviamente no puedo pasar por CloudFront cosas que cambien como la respuesta de una API, pero para esto servía muchísimo. Finalmente, dijimos, che, si esto funcionó tan bien, pasemos también Manager. Y empezamos a pasar todos los componentes estáticos a esta estructura. ¿Por qué? Porque esta estructura también nos permitió que tuviéramos una forma estandarizada de decir quién toca qué. Yo sabía que si había que tocar Manager, lo podían desplegar en CloudFront sin tocar todo lo que estaba de este lado. Y funcionaba de 10. El último loguito que está acá arriba, que es Cloudflare. Cloudflare es un servicio que ofrece de todo, pero de todo. Y acá lo utilizamos como DNS para poder gestionar rápidamente los dominios y como proxy. En ese sentido, como proxy lo que hace es de caché y me permite cachear algunos datos que tal vez siempre se devuelven y son mucho más, no son tan volátiles, ¿sí? Entonces, nos permitía mucha flexibilidad al momento de agregar y sacar subdominios. Hoy en día tenemos subdominios por locales para que tengan una especificidad en cuanto a franquicias. Si yo tengo una franquicia, tal vez quiero que se muestre Foodex, pero solo para mi franquicia. Entonces, utilizando subdominios, nosotros lo que hacemos es filtrar todo lo demás. Toda esa facilidad nos la dio Cloudflare. ¿Tranquilamente lo podríamos haber resuelto con otras cosas? Sí. La realidad es que Cloudflare anda muy bien y el servicio gratuito anda demasiado bien. Recuerden, bajos costos. Y se vino la segunda parte. ¿Qué es la segunda parte? Empezaron a aparecer cosas como, che, yo necesito conectarme a FIP. Para los de Argentina ya conocen lo que es conectarse a FIP. AFIP es Hacienda. Y en ese sentido, Argentina tiene una regulación en la cual dice, si vos querés emitir una factura, esa factura o ese ticket tiene que estar regulado y me lo tenés que pedir a mí. Entonces, ante cada venta que yo haga, esa venta tiene que estar registrada contra FIP, llamando a un servicio que puede funcionar o no y puede explotar, porque explota. Y después de eso se lo puedes mandar al cliente, ¿sí? O sea, cada factura que alguien emite tiene que estar registrada en AFIP. Esta integración fue todo un desafío. ¿Por qué? Porque esto podía o no funcionar, esto podía estar caído todo un día y yo tengo que seguir dando servicio. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue decir, ok, y acá empiezan esas decisiones raras de empezar a separar cosas. Como vieron hasta ahora, todo estaba en un monolito, entre comillas. Este gran componente de backend en Django
contenía todo Fudex. Acá se empezó a diversificar. Empezamos a separarlo y decir, todo lo que sean integraciones, sí o sí, van a ser asíncronas. No me importa si el otro lado es síncrona. Para mí, van a ser asíncronas. En ese sentido, ¿qué usamos? Usamos SQS, que son los servicios de colas de AWS, en el cual, cuando llega un pedido, se tracciona desde este lado y se le envía a SQS un mensaje diciendo, che, hay que facturar esto. De la SQS lo toma una lambda. Una lambda son servicios, son funciones que se ejecutan en AWS. Y esta lambda lo que permitía era tomar este servicio, transformarlo, tomar este pedido, transformarlo en los datos que se necesita y mandarlo a un microservicio que se encargara pura y exclusivamente de facturar y de enviar un mail. ¿Sí? Soho Mail fue la primera implementación, después lo cambiamos por el servicio propio de AWS, y este era el que se encargaba de reintentar o hacer lo que quiere hacer contra FIP. ¿Qué es lo que buscaba esto? Que nunca me falle a mí el pedido. El cliente siempre se iba con su pedido y nuestro cliente, el local, siempre cobraba. Después lo que pasaba con la factura, nos encargábamos en esta zona. Esto además lo que nos permitió fue que en momentos donde AFIP estuviera caído, desactivar toda esta zona y dejar encolando todas las facturas. AFIP te da un tiempo X en el cual vos podés no emitir como diciendo, después te las emito todas juntas. Entonces, cuando esto volvía a estar operativo, volvíamos a disparar toda la cola de eventos y volvíamos a disparar todas las facturas. Se emitían y se enviaban por mail. Entonces, el cliente tenía su bebida y tal vez a las 2 horas le caía la factura y eso era aceptable. Esto es lo que también decía Santi hace un rato de qué quiere decir que necesito la factura online. ¿Verdaderamente la necesitas online? ¿Necesitas irte en ese instante? Hay regulaciones que dicen que sí, hay regulaciones que dicen que no. Importante asesorarse sobre eso. Volumen 3 de integraciones. Así como empezamos a integrarnos con Hacienda para poder emitir facturas, necesitamos, del otro lado nos empezaron a pedir, ok, yo quiero tenerlos a ustedes, pero solamente si después no tengo que cargar todo en mi sistema de gestión. ¿Qué hicimos? La misma estructura. Tenemos nuestro backend, se encarga de gestionar el pedido. Todo acá es síncrono. Esto es 100% de, hiciste un pedido, haces esto, el otro, pum, pam, listo, te fuiste. De ahí en adelante nos encargamos de gestionar el pedido a través de colas, separando la complejidad esta, ¿para qué? Para poder enviarlo al sistema de gestión. Si el sistema de gestión falla, de nuevo, lo podemos reintentar y trabajar con este lado. ¿Qué tenemos hoy en día? N conectores que nos permiten hablar con distintos sistemas de gestión o distintos sistemas terceros y que a través de distintas colas o la misma podemos disparar eventos y decir, che, esto hay que facturarlo y después de facturarlo hay que enviarlo a tal otro sistema de gestión. ¿Esto fue así para todos? No, la realidad es que hay sistemas de gestión que nos piden bajadas cada X tiempo, con lo cual no todas las integraciones son de este estilo, algunas son más batch, son más ETL, son más de extraigo el dato, se convierte con un sistemita y se envía por otro lado, pero la mayor parte y la parte más jugosa sí tiene que ver con toda esta parte de acá. Estas son las decisiones que yo siempre digo que no haber estado antes en otros proyectos y en otros lugares, tal vez no hubiese tomado. Para mí era mucho más sencillo al backend de Fudex agregarle un modulito más y directamente tratar de pegarle a los sistemas de gestión. Meses después agradecí haber hecho todo este lío, por más que en su momento costó un poco más. ¿Por qué? Porque me ahorró toda la problemática de que esta parte no funcionara. Si esto no funcionaba, yo seguía cobrando, el cliente seguía funcionando y después lo arreglamos. ¿Sí? Estas cosas son importantes, en especial cuando querés dar credibilidad. Digo, esto funciona y yo me encargo de resolverte el problema por atrás. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los pasé un poco por todos lados. Te hago una pregunta. ¿Podrías repetir cómo se llama el servicio que está en la cajita rosa, el segundo después del backend? SQS. Este de acá, esto es SQS. Bien. Este es SQS, esto es Lambda. Sí, te escucho. Es el de Amazon, ¿no? Directamente. Exactamente. Sí, porque tenemos todo directamente casi toda la infra sí. Toda la infra está en Amazon. Sí usamos algún otro servicio de Google para hacer analítica, que es Google Data Studio, pero todo lo que tiene que ver con la infra en sí está en Amazon. Y ahora voy a ir un poco a eso. Ya que les mostré un montón de tecnologías, les muestro un poco todo junto, ¿sí?
Fíjense, una startup que es relativamente chico, la realidad es que no tenemos miles y miles de locales, sino que somos más especializados y nos dedicamos mucho a trabajar con el cliente, escucharlo y tratar de mejorar esa experiencia. Miren la cantidad de tecnologías que usamos. La realidad es que muchas de estas, en Nginx ya dijimos lo que era, es un application server, Python para todo lo que tiene que ver con backend, Django es nuestro framework de backend, Flask es súper útil para hacer microservicios y tiene muchos adeptos dentro de Ingenia también, por lo que venimos viendo. Súper simple para hacer microservicios, SQS, lambdas, esto se llama SMS, Simple Mail Service, de AWS, creo que sí. React y React Native. Y después agregamos algunas otras más que están por acá abajo que no son menores. GitLab como nuestro repositorio de código y también para todo lo que tenga que ver con los CI, o sea, toda la integración continua. Cuando alguno de los chicos quiere llevar algún requerimiento a producción o lo quiere llevar a algún ambiente, no tiene más que seguir los pipelines de GitLab. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando lo quiere llevar, cuando tiene un feature request y lo quiere llevar a desarrollo, pide un pull request a desarrollo y si ese pull request es aprobado, que puede ser aprobado por otro de los chicos, no necesariamente tiene que ser aprobado por mí, directamente va a desarrollo y nadie necesita meterse a los servidores. De esa forma, ¿qué nos ahorramos? Y la verdad que yo, en particular, le he pifiado muchas veces y he roto muchas cosas por meterme dentro del servidor. De esta forma, funciona una vez, funciona 1000 veces. Entonces, GitLab nos ahorró muchísimo de eso. Ir a producción es exactamente lo mismo. Tenemos para poder deployar tanto en S3 como en ES2, o sea, tanto para deployar los frontends como para deployar el backend. Y poder rápidamente reiniciar todo y que fluya, ¿sí? Que sea transparente para el usuario. El que está acá en el medio es Redis. Redis lo estamos usando como una calle intermedia para todo lo que tiene que ver con WebSockets. Esto es lo que yo les digo que tal vez hubiese sido una mejor decisión por otro lado, pero esto le da muchísima más estabilidad. Postgres, y yo dije en el medio que nos ayudó muchísimo. Cuando tuvimos que pivotear el año pasado, había un tema que no sabíamos resolver, que nos costaba muchísimo. Cuando pasamos de poder tener pedidos en los locales a que alguien desde su casa haga un pedido, hay un tema no menor, que es ¿dónde está ese pedido? ¿Qué tan lejos está de donde yo estoy? ¿Por qué? Porque yo tengo un local que está en Callao 1 y yo estoy en Amparo 35. Con lo cual, ¿qué tan lejos está? ¿Le puedo mandar a esa persona o no se lo puedo mandar? Todas esas cuestiones, hay unos módulos muy buenos. Hay un módulo en particular en Postgres que se llama PostGIS, el cual permite todo el trabajo y todas las herramientas para trabajar con georreferenciación, donde uno directamente puede decirle, este es un campo georreferencial, esto es una latitud, esto es una longitud, esto es el otro, y tiene todas las herramientas para directamente la base precalcule todas las distancias, los campos y demás. Pasamos de código gigante, porque lo habíamos querido implementar sin eso, a líneas súper sencillas que no fallan nunca, que son súper performantes y que la base se encarga. Y verdaderamente la base se encarga muy bien. En ese sentido, Postgres, la verdad que súper útil. Docker obviamente nos permite tener toda la infraestructura, reiniciar contenedores, escalarlos en el caso de que necesitemos, vamos levantando más. Todos los microservicios están sobre Docker también. Y de los que están acá abajo, Grafana charlamos, AWS, OneSignal, Mixpanel, cosas que tal vez no dije. Bueno, ELK tal vez es la única que quedó ahí media colgada. ¿Qué pasó? Llegó un momento donde cuando fallaba algo, ir a ver los logs propiamente dicho, más allá de tener rollbar, costaba. ¿Qué hicimos? Integramos a ELK. Y en LK uno puede ir a buscar, o puede ir a buscar directamente cuáles son los logs de una traza o por qué falló tal cosa y lo encontraba relativamente rápido, ¿sí? Y Data Studio nos permitía sacar métricas. Viendo un punta a punta y dónde usamos cada cosa, la web app, React, Google Analytics, Mixpanel y Cloudflare. Google Analytics y Mixpanel nos dan esa sensación de qué está pasando, qué están haciendo los usuarios. Entonces, rápidamente podemos saber si la funcionalidad nueva que metimos se usa o no. Y eso lo metimos adentro de la cultura. Nosotros shipeábamos una vez por semana o una vez cada 2 semanas, dependiendo del requerimiento. O sea, mandábamos a producción una vez por semana y en la siguiente reunión que teníamos a la semana siguiente nos juntábamos a ver cómo había resultado la semana anterior ese nuevo requerimiento. ¿Por qué? Porque si ese nuevo requerimiento no tenía tanto sentido, tal vez los próximos que veníamos a hacer tampoco lo tenían. O qué es lo que estamos haciendo mal.
estas herramientas nos dieron muchísima visibilidad para hacer eso. Así como Santi contó el ejemplo de nos juntamos con los pensionados y le dimos el teléfono, yo muchas veces no puedo hacer eso con 3.000 usuarios a la vez. Entonces, estas herramientas me permiten ver cómo se comportaron esos usuarios en un lapso de tiempo. Y otra cosa muy importante, si hoy en día buscan Foodex adentro de los stores, van a ver que no está la aplicación. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando tuvimos que pivotear el año pasado, había tanta incertidumbre que lo que decidimos fue decir, che, frenemos la aplicación, dejemos la web app, porque la web app me permite sacar nuevas versiones constantemente. Incluso en un día hemos tenido que sacar 2 o 3 versiones porque tuvimos que hacer pequeños ajustes. Eso con las apps es de improbable imposible. ¿Por qué? Porque en Android tal vez pasa, pero en iOS hay un tiempo de aprobación que por más que seas muy bueno con lo que estás haciendo y el tiempo de aprobación se reduce, tenés un tiempo de aprobación de por lo menos un día más o menos. Entonces no podés sacar cosas constantemente. Y otra es que además la gente tiene que bajar la nueva actualización. Y si no la baja, empezás a tener usuarios que tienen una versión vieja y mantener muchas versiones es un problemón. Incluso si los usuarios la dejaron ahí colgada. Manager React y Google Analytics, en la aplicación React Native, en backend ya dijimos Django, bases de datos tenemos Redis y Postgres, y en las integraciones, lo que ya charlamos, que es Python, Flask, Lambdas y SQS. Por último, pero no menor, negocio. ¿Qué quiere decir negocio? ¿De dónde estamos sacando la data o cómo estamos explotando la data? Por un lado, con Grafana y Google Analytics, para mantener la sensación de cuánta gente lo está usando ahora, en este momento. User Behavior es para ver cómo la gente, o sea, cuánta gente va y viene y vuelve a utilizar mi aplicación. Facebook Pixel y lo que te permite hacer después a nivel negocio es muy, muy importante. Con esto nos permite saber que la gente, o sea, generar lo que se llaman audiencias y poder hacer marketing más dirigido. Esta es la razón por la cual cuando uno entra una vez, después te busca por todos lados y entras a Instagram y te taladra la cabeza con comprate esa silla, es este. Y por último, pero no menor, explotación de datos. Trabajamos, en el último año trabajamos bastante con lo que tiene que ver con entender y poder darle métricas a nuestros clientes. Nuestros clientes son los locales. En ese sentido empezamos trabajando con Data Studio y finalmente nos fuimos a Metabase. Metabase es un desarrollo súper interesante en el cual te permite conectarte a distintas fuentes de datos y explotar la data, y lo tenés vos en tu casa. Nosotros lo tenemos desplegado en una S2, funciona de 10, y nos sale la data de nuestro ambiente, por decirlo así. Tiene una versión free, con lo cual se puede jugar muchísimo. La versión paga no la probamos y no la necesitamos. Es más, el 80% de todo lo que vieron acá es free y lo pueden jugar. Creo que lo único que no es free, pero tiene un free tier súper interesante, es Mixpanel. Pero la realidad es que podrían replicar, déjenme ver, sí, todo esto es free. Por último, y esto es anecdótico, algunas de las herramientas que hemos utilizado a través del tiempo, algunas ya quedaron viejas, como Whereby, por ejemplo, ahora pasamos directamente a Meet, pero herramientas que usamos como equipo para administrarnos nosotros. Creo que la única que no pueden llegar a no conocer acá es Quaze. Quaze es muy buena para gestión gratuita, obviamente, gestión de casos de prueba y test y demás. Tenemos una amplia base ahí porque nos asegurábamos semana a semana de que todo funcionara, con lo cual había un ciclo de test bastante intenso, donde nos metíamos todos. Si bien Juanma era el asignado, es el tester oficial y probaba cosas que a nosotros no se nos ocurría, podíamos estar todos jugando. Y por último, pero no menor, nada de todo eso hubiese sido posible sin un equipo multidisciplinario. La realidad es que, como les dije, Pablo es mi socio, arrancamos nosotros dos, sumamos a otro Pablo en la parte de operaciones. Marco se sumó como primer desarrollador, arrancando en principio en React, después empezó a tocar Python, después empezó a tocar React Native. La realidad es que empezó a tocar un poco de todo. Juanma, nuestro tester. Tanto Juli como otro Pablo, porque nos faltaban Pablos y sumamos más Pablos, fueron nuestro equipo de UX, haciendo mucho enfoque en pruebas iterativas con los usuarios y cosas por el estilo para poder descubrir en dónde estaba bien y dónde le estábamos pifiando. Santi se sumó el año pasado a trabajar muy fuerte en lo que tenía que ver con backend. Creo que está por ahí Santi y la verdad, buenísimo, generando no solamente cambios dentro del backend, sino que
migrando a microservicios, y creo que fue muy, muy transparente su transición de Django a Flask. Y por último, Mati, que también se sumó para el desarrollo de frontend cuando tuvimos que meter muchos requerimientos para la web app, perdón. Con lo cual, como verán, es un equipo que podemos escalarnos elásticamente, hemos crecido, nos hemos achicado a través del tiempo, pero son estas cosas que decía Santi al principio, tener que buscar entre quiénes somos y cómo nos vamos a manejar. Fíjense que las tecnologías están bastante acotadas justamente por eso. Nos encantaría usar otras y probablemente hubiésemos querido hacer algo en algo distinto, pero no tenemos muchos recursos para poder darnos el lujo de jugar con todo eso. Por último, muchas gracias. Me faltó el de preguntas, pero el de preguntas lo podemos hacer directamente. Puedo volver acá. Stop presenting. Acá Ahí hay una estamos. pregunta que te hicieron hace unos minutos, Nico. Dale. Que Federico preguntó, ¿cómo hiciste la conexión de una web app con una comandera por serial? Ajá, eso es una magia. No tiene tanta magia, en realidad. El truco está en un componente que se instala en la máquina, que no recuerdo el nombre, pero creo que se llama Qzeta, lo pueden buscar. It's not that free, pero it's free. Donde eso sí necesitas instalar algo directamente en la máquina de los clientes. Es lo único que necesitas instalar. El resto funciona. Ese verdaderamente fue un truco que trajo uno de los chicos y cuesta configurarlo un poquito al principio. Una vez que funciona, es muy, muy interesante cómo permite hacer eso. De nada. Postgis tiene muchas... Han estado hablando en el medio. Genial, buenísimo. ¿Cómo hiciste? Sí, lo de Postgis es genial. Verdaderamente hemos pasado... Tenía por ahí, después voy a ver si comparto alguna vez, iba a armar un blog y nunca lo armé, pero lo voy a compartir, de cómo hemos reducido el código y los errores, porque teníamos millones de errores en georreferenciar a la gente, cómo hemos reducido el código y los errores alrededor de eso, pasándoselo directamente a Postgis. Al priorizar la web app por sobre la app, nos perdieron los push para notificar al cliente. Sí, y sí. Sí a las dos cosas, Matías. Perdimos eso, y eso fue un gran tema por el cual no nos habíamos desprendido de la app en su momento, porque además yo puse un PWA entre comillas, entre signos de pregunta, y eso es, tuvimos que analizar cuánto valía la pena o no verdaderamente ir a una PWA 100%. La realidad es que iOS no estaba integrado con PWA, no lo soporta nativamente, con lo cual no podíamos hacer mucha magia, íbamos a perder una parte de nuestros usuarios. ¿Perdimos la notificación a clientes? Sí. El tema es qué servicios empezamos a dar. Y la realidad es que le terminamos dando una vuelta de rosca por el integrar con WhatsApp. Hoy en día, cuando el local se quiere comunicar con vos, tiene un botón en el cual directamente te abre WhatsApp con una conversación y hablas directamente. No tenés push notification para las notificaciones de clientes, ni... la realidad es que necesitas la notificación del cliente pura y exclusivamente cuando necesitas que retire el ticket, el pedido si es un takeaway, o si estás en un bar esperando y pediste comida. No, integrar por WhatsApp directamente nos integramos con abriendo WhatsApp, por decirlo así. Sí, lo que hacemos es alguna inteligencia para ver si tenés instalado WhatsApp o usas WhatsApp web. Si tenés instalado WhatsApp, es mucho más sencillo y dinámico. Si no te abre tabs y cosas por el estilo que molestan bastante. No recuerdo si es el nombre, pero sinceramente es el link. O sea, es cuando armás un link y con eso lo redireccionamos para que ya con un texto predeterminado y le sea mucho más sencillo al local pueda escribir. Volviendo al tema de notificaciones a los clientes, lo más importante para notificar tenía que ver con pasar a buscar tu pedido el año pasado, porque desaparecieron los pedidos en los locales. Antes lo que teníamos que notificar era tu comida está lista, acércate a la cocina. Hoy en día hacemos eso mismo y se comunican a través de WhatsApp. Y la realidad es que tuvo muy buena aceptación. ¿Tenían tus responsabilidades? Mirá qué buena pregunta, Santi.
En el momento que atendían tus responsabilidades diurno y el proyecto no llegas a tener conflictos de intereses. A ver, la realidad es que conflictos de intereses no. Sí pasó un momento donde yo tuve que dejar de tomar responsabilidades de un lado para empezar a tomar más del otro. ¿Cuánto tiempo? La dualidad de proyectos y el emprendimiento. Y 1 año y medio, 2. 1 año y medio, 2 fue un 50-50. O sea, fue estar algunos días en un lado y algunos días en el otro. No es tan sencillo como no puedes emprender por temas legales. No, acá no estaba esa cláusula. Al menos hasta ese momento no lo estaba. Y es más, creo que por otro lado... Apoyamos a eso en Ingenia. Iba a decir exactamente eso. Algo que no es menor, que lo dijo recién Santi, no solamente, a ver, yo siempre desde Ingenia lo tomé como un proyecto más, con lo cual muchas de las cosas que he aprendido dentro de Foodex, muchas de las cosas que cuento así rápidamente acá, después nos han servido para implementar en proyectos, porque lo he vivido y les puedo llegar a recomendar o no de probar esto o dejar de probarlo. Y como dice Santi, siempre fue un apoyo del lado de Ingenia el hecho de poder decir, che, nada, sé lo que está bueno y suma para todos. Y siempre lo sentí así, además. Comentario en el sentido... ¿Usan SS, EKS o contenedores en S2? Uso contenedores en S2 simplemente porque lo arrancamos de esa forma. EKS, amo EKS, no lo podría usar porque es un gasto muy grande para un contenedor. La realidad es que la performance no se ve perjudicada teniendo un solo contenedor. Nunca tuve problemas de performance y no tengo una máquina muy grande, con lo cual levantar un EKS era muchísima plata para algo que no lo valía. Si bien amo EKS, es demasiada infraestructura para algo que es demasiado sencillo. Si esto escala, sin duda hay que ir hacia otro esquema. SS es algo mucho más cercano, eso sí tendría más sentido ir. La realidad es que era meterle además más skills al equipo que tuviera que saber manejar. De esta forma saben que entran y si hay que levantar de vuelta el container, hay un Docker Compose restart y arranca de vuelta. De la otra forma, hay que darle un par de vueltas de rosca, guardar esa configuración y demás. Depende mucho de las restricciones. En este caso, las restricciones es quiénes estamos en el equipo y cuánto verdaderamente queremos dedicarle a cosas súper técnicas frente al negocio. Creo que respondí todo, ¿no? ¿Es un producto de Ingenia o el equipo de Foodex es distinto? No, somos dos cosas distintas. Solo Nico está con un pie en cada lado. El equipo de Foodex es un equipo por fuera de Ingenia, exactamente. Creo que 2 o 3 de los chicos de Foodex están acá, que estaba Santi y estaba Marcos. Y de Ingenias hay un montón en esta call. Sí, se bajaron los dos. Ingenial sí, y creo que recién Omar se subió otro Ingenial más recién. Yo sí, no hay más preguntas. Excelente. Bueno, chicos, nada, espero que les haya gustado esta primera iteración. Nuestra idea con ArcConf y con los meetups viene por este lado, viene por contar experiencias y como dijimos al principio, no tanto por releer lo que se puede leer en blog posts. Los invitamos a que puedan también sumarse a contar experiencias, a contar sobre temas, sobre lo que gusten. La realidad es que sobre lo que gusten, arquitectura es súper amplio, con lo cual el que quiera contar de, no sé, el que quiera contar de Big Data puede contar de Big Data, de seguridad, de microservicios, de DevOps, de lo que gusten, porque hay lugar para muchísimo. Están preguntando si podemos obtener la grabación. Después Sí, en el Meetup le vamos a compartir el link. Eso te iba a decir. Después lo publicamos directamente en el link. En el canal de YouTube de ArcConf están todas las charlas que estuvimos hasta ahora y esta va a ser otra más que vamos a subir ahí. Exactamente. Genial. Exacto. Creo que ese es el channel. En el Meetup de Buenos Aires, de
Bogotá o el de Madrid, escríbanos si están interesados en compartir experiencias o en pedirnos alguna charla que nosotros buscamos o cualquier mejora que puedan o sugerencia que puedan tener para hacer esta comunidad más útil para todos. Bienvenido. Totalmente, totalmente. Y nada, lo que sí espero, digo, este es un primer encuentro, pero de a poco van a ver cómo les empezamos a hacer grandes de este lado también, chicos. Yo que estoy acá en el viejo continente. Van a ver cómo ese numerito que decía 9-3, de a poco se va a ir desbalanceando hacia este lado. Ese es el desafío. Vamos. Así que, excelente. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por participar. Estamos en contacto. Cualquier cosa nos pueden buscar a Santiago, a mí y a todo el grupo, tanto por el Meetup o nos pueden encontrar por las redes. Así que, nada, siempre abiertos a charlar, a conocerlos y a escuchar experiencias. Un abrazo grande, buen fin de semana para todos. Nos vemos la próxima. Buen fin Nos de estamos semana. viendo.